Yo siempre he querido ser maestra. Pero allí fue cuando me di cuenta de que el tema de enseñar, yo soltar charlas, ahí me encantó. He echado un poco de menos en la carrera más asignaturas de necesidades educativas especiales. Por ejemplo, el tema de resolución de conflictos en el aula. Hay que educar en valores lo primero. Y después dices, ¿y cómo? No se educa invocándolo, como una ouija. Venga, vamos al pensamiento crítico, vídeo de YouTube. Siempre vas a estar innovando una situación de aprendizaje cada semana, eso es imposible. Pero tú a ti mismo tienes que exigirte algo, pero no por ti, sino porque es que lo que tú hagas va para tu alumno. Estamos más pendientes de la burocracia que de ser maestros realmente. Claro. Es que cuando algo se necesita, que la gente salga a la calle hasta que no se consigue, no vuelve a tu casa. Yo creo que deberíamos, sobre todo los que vamos a ser maestros, educar en ciudadanía, ¿no? Primero entender qué es ser ciudadano, saber convivir, saber dialogar, tener pensamiento crítico y también lo que dice Mario, ¿no? Estar comprometido e implicado nosotros que vamos a ser maestros pues, con nuestra profesión, pero en general con lo que pasa en el mundo. Bueno, bienvenida a todos nuestros espectadores y espectadoras que estén viendo el último programa de la primera temporada. No podía faltar durante este primer año de proyecto de Conversando sobre Educación que hemos hecho en la facultad una charla con los protagonistas, que son los estudiantes y las estudiantes, que son dos colegas que traemos hoy aquí para charlar con ellos. Bienvenidos, Mario, Bea. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por dejaros pasar. Teníamos pensado hacer algo más chulo. Realmente la idea era hacer algo con más estudiantes y representar un poco todos los grados todos los cursos y incluso diferentes perspectivas. Tener aquí también al vicedecano de estudiantes y tener una visión mucho más panorámica, pero al final, bueno, la disposición logística da para lo que da. Y lo que tenemos es a dos pesos de colegas que además tienen un cariz de portavocía. De hecho, van a ser los que van a darnos voz a los estudiantes en la graduación. Así que he dicho, de puta madre, porque los conozco, así la charla puede ser más distendida. Y aparte, pues son personas que han sido democráticamente elegidas, no para estar aquí, pero sí para representarnos el día de la graduación. Así que todo ha ido encaminado hacia que sean ellos los que se sienten aquí. Y bueno, vamos a empezar con algo que es una pregunta muy común, muy típica, pero creo que procede para presentarnos, que es, bueno, ¿cuáles han sido vuestras motivaciones o qué os hizo escoger el grado de educación el día que decidisteis ponerlo el primero, cuando elegisteis carrera? Si quieres empezar tú, ¿eh? Vale, estupendo. Pues bueno, lo primero, gracias por invitarme. Y pues no, yo básicamente escogí la carrera pues por sonará lo típico, vocación. Sí. Yo siempre he querido ser maestra, siempre. Y es lo que yo quería hacer y aquí estoy. ¿Desde qué? ¿Desde chica? O sea, tú Desde cogías chica. como mucho, ponías los peluches y le Bueno, dabas desde clases. chica yo un poco un día quería ser médica, pero no. Fue abandonar la medicina y decir maestra y pues maestra. Y ya con la adolescencia lo tenías claro. Sí, claro, desde siempre lo he tenido muy claro. O sea, no había duda ahí, ¿no? No. ¿Y tú, Mario? Pues yo un poco te voy a reenviar la respuesta de Bea. De hecho, nosotros entramos a la vez y yo también tiraba antes por medicina, ámbito de sanidad. De hecho, empecé fisioterapia. Pero allí fue cuando me di cuenta de que el tema de enseñar, yo soltar charlas, ahí me encantó. Sobre todo lo que más disfrutaba era el tema de dar exposiciones y tal. Y ahí empecé a ver con otros ojos lo de profesor y ya empecé a hablar con ella del tema, estábamos ahí un poco en la misma onda y nos metimos y la verdad que lo he disfrutado mucho. Estoy muy contento con la elección que he hecho de maestro. O sea, que entrabais con una idea y después de haber hecho el grado, tenemos las poco- prácticas también, que es una buena... Un poco sin saber del todo qué nos íbamos a encontrar, pero muy contento con la Sí. elección. La verdad que muy satisfecho con el trabajo. Y el grado, ya un poco aprovechando eso, que tenemos dos voces de los estudiantes, el grado, ¿cómo lo habéis visto en relación, no tanto a las expectativas, porque yo también muchas veces digo que está bien que los alumnos opinen, evidentemente, cuando hablamos de primaria es otro rollo, porque son nenes, y cuando hablamos de estudiantes es otro rollo, porque ya tenéis una edad, pero no dejéis de ser personas que no tenéis una formación como para muchas veces emitir un juicio, digo vosotros como yo. Es decir, que muchas veces cuando valoramos un grado es justo plantear que se valora desde la experiencia, porque yo lo decía en mi TFG cuando ahora lo hemos terminado hace poco, que yo no me quiero ni dar en la posición de tener que diseñar un grado y más de educación primaria que tienes que tocar tantos palos, o sea, hay tantas disciplinas. O sea, imagínate que tú dices, no, lo que se estudia en el grado lo vas a diseñar tú. ¿Qué quieres que estudien los chavales?
Y ese día, es lo típico que suena cliché, pero es lo típico que es más fácil decirlo que hacerlo. O sea, todo el mundo tiene una idea, pero cuando te pones a hacerlo, o sea, no me quiero ver yo en ese papel, ¿no? Entonces, bueno, está claro que nosotros aquí hablamos desde la experiencia, y cuando hacemos crítica al grado, hablamos de nuestra experiencia. Vaya por delante, ¿no? Pero bueno, desde la experiencia, ¿cómo valoráis el grado? Yo, en términos generales, bastante satisfecha. Sí que es cierto que hay cosas que creo que ahora, hablando de educación, se demandan mucho, y es el tema de la inclusión. Creo que es importante. Pero yo es cierto que he echado un poco de menos en la carrera más asignaturas de necesidades educativas especiales. Porque en base a mi experiencia y a la de Mario también, si no recuerdo mal, necesidad educativa en planificación un poquito, de manera superficial. Nada, prácticamente. A no ser que cojas la mención en cuarto año, Claro, que creo que nuestros compañeros, la gran mayoría que han cogido esa mención, llegarán a las aulas con mucha más experiencia que nosotros. claro. Sí, sí, en general Eso es verdad que ahí tengo que... está fuera, está fuera. Ahora, por lo demás, yo creo que... Hombre, yo la verdad que el grado es otra historia que lo que es el trabajo. La verdad que ahí yo sí estoy más insatisfecho porque hay muchos ámbitos en los que ha faltado más formación. Y ahí en eso te das cuenta cuando entras en las prácticas, te ves muchas situaciones delante con los niños que dices, hostia, yo para esto es que no estoy cero, que no hemos hecho nada. Te quedas mucho en la teoría, en muchas cosas, sin entrar en profundidad. Práctica cero aquí en la universidad. Y ¿De práctica a qué te refieres? Porque el practicum sí que lo tenemos claro, desde pero un segundo practicum año. ya es como meterte en el papel de profesor. Pero yo hablo de prepararte de antemano para situaciones que te vas a encontrar en el aula, aquí en la universidad, Vale. antes de empezar las prácticas o entre algunos practicum. Por ejemplo, el tema de resolución de conflictos en el aula o cómo abordar diferentes temas. La formación aquí en la universidad es muy flojita. Sí, Muy, es muy verdad que lo que flojita. hacemos son trabajos que al final no dejan de ser situaciones muy abstractas, ¿no? Hipotética. Hipotéticas, Sí. efectivamente. Y al final, tema, por ejemplo, ahora que está el modelo de situaciones de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, en la carrera hacemos situaciones en grupo que la verdad que parecen prácticamente perfectas, pero luego Claro, te ves en un contexto real educativo y es que no puedes llevar ni el 25% de lo que hemos hecho Al en la aula. universidad. Es inviable, además. claro. Y Sí, eso es cierto. los mismos profesores que están ahí al pie del cañón, que llevan muchos años, bueno, que lleven más o menos, pero incluso los que llevan muchos años, no son capaces a veces de Sí, sí. articular una situación de aprendizaje, llevarla a cabo y al final tienen Mm. que tirar del libro, pues porque al fin, Sí, no sí. tanto porque sean vagos, porque puede haber, yo siempre digo, sí, puede haber una persona vaga, dos personas vagas, pero si hay una tendencia tan grande que al final el profesor tire del libro, es porque no hay una estructura y no hay unas condiciones, la naturaleza propia de dar clases no está hecha para que tú propongas cosas, el Sí. rollo situación de aprendizaje, patatín, patatán. De hecho, ahora que... Entonces, Perdona que te no, interrumpa, no, José. dime. De hecho, ahora que lo ha dicho Mario, yo recuerdo en segundo de carrera, creo que fue que nos pilló, el cambio de ley educativa Claro, esa con otra. todo esto de las situaciones de aprendizaje y tal. Yo recuerdo estudiarme X contenidos legislativos y que llegara al curso siguiente y tener que desechar gran De parte de cero. lo que habíamos estudiado. Y muchos profesores de aquí de la universidad estaban hasta perdidos también con el tema de las situaciones de aprendizaje. Esas son coyunturas que también te atraviesan y hay Que una yo lo cosa. comprendo porque nos viene de nuevas a todos, pero que es verdad que ahora que Mario lo ha comentado es así. Sí, sí, es verdad que la educación es un ámbito bastante complicado porque se atraviesan, yo hablando con otros amiguetes que tienen otras formaciones que son puramente, o sea, que hay una formación que está muy justificada que sea en lo teórico. Por ejemplo, si tú eres economista no te van a educar para un trabajo, no te van a formar para un trabajo Mm. concreto porque lo Claro. que te tienen que tienen que formar, perdón, es en un ámbito, en una disciplina que es la economía, con lo que entiendan y establezcan como materia, etcétera, pero que al final tú lo que te llamas es la economía. No te van a preparar para, yo qué sé, para un trabajo muy específico. Pero en el caso de educación, que estamos hablando de una relación siempre igual, ¿no? Con la teoría y la práctica, siempre Claro. una imbricación ahí un poco rara. Rara no, sino que demanda mucho teoría, pero es que demanda mucho práctica. Y al final no sé cuál es la fórmula perfecta, pero es verdad que, y también eso, después las leyes, tú haces, que otra cosa que también rompe una lanza, ¿no? Que las instituciones van muy lentas, las universidades, ¿cuánto tiempo tardan en diseñar un plan de estudio? ¿Cómo va la sociedad hoy? O sea, ¿cómo va la sociedad de rápida? ¿Y cómo son los cambios legislativos? ¿Y cuánto tiempo se tarda? O sea, simplemente a nivel burocrático, yo creo que son, no sé si son 3 4 5 años lo que se tarda en armar. O sea, si tú quisieras cambiar cada vez que pudiese, son 4 o 5 años lo que se tardan en cambiar una ley educativa. O sea, desde que se te ocurre la idea y de que dices, oh, quiero ser innovador, quiero ser no sé cuánto, hasta que se aplica. Y se materializa. Entonces, eso es un lastre importantísimo.
Pero sí, podemos decir que el tema de la NEA y el tema de cómo intervenir en necesidades, justamente cuando el debate o cuando la conversación pública en relación de la educación es que cada vez hay más, o no sé si eso me queda la duda, ¿hay más diagnosticadas? ¿Es que hay más ahora en la sociedad? ¿Le estamos dedicando mayor atención? ¿Se escolariza más gente? Por lo tanto, esa gente que antes no se escolarizaba muy probablemente era gente que posiblemente a lo mejor tenía dificultades y no se escolarizaba por eso y ahora... Entonces, no Claro. sé cuál es la razón, pero la verdad que todo el mundo está de acuerdo en que hay más necesidades específicas en las aulas. Y sin embargo, es verdad que en la carrera no le prestamos toda la atención No. que se debiera. Y más cosas que echen falta en la formación, De en el nuestra grado. atención, Pues un poco el tema de ser más pragmáticos con lo que se nos está dando. Por ejemplo, nosotros dos hemos hecho la mención de lengua extranjera en inglés concretamente. y fíjate que el tema de situación de aprendizaje no hemos hecho ninguna en la mención, en inglés. Ujú. Hicimos nada más que una, Una, que no era de inglés, era de conocimiento del medio social, natural y cultural, pero traducida al inglés en el informe. Claro. o sea Esa que es la situación. exactamente, tenías que armarla y luego traducirla. Ya. O sea, no era No. una cosa totalmente justificada dentro de la mención. Es verdad que yo No, estoy no, muy no. contento en la educación física y nosotros que había hablado con compañeros Sí. en Mm. común, es verdad que es una mención que todos hemos salido muy contentos y hemos hecho, de hecho, varias situaciones de aprendizaje, de hecho, varias. De hecho, creo que hemos hecho uno por cada asignatura. Y, y en general ahí sí que tengo... Después en otros ámbitos sí que yo destaco mucho, de hecho en mi TFG lo he planteado así, el tema de la formación en valores. O sea, a nosotros se nos dice, o sea, la educación es como la cantinela de toda la vida. Hay que educar en valores lo primero, antes que Mm. profesionales hay que educar a personas. Y después dices, ¿y cómo? O sea, ¿cómo me dice que es lo primero y sin embargo no me está dando ninguna formación? Creo que no hay ninguna asignatura que se llame o que su contenido esencialmente sea valores, ni siquiera lo que yo también demando, que es valores democráticos. O sea, ya entraríamos en ya ni qué decir. No, como mucho tocamos un poco ese palo en segundo con diversidad, Diversidad. pero mal gestionado no, prácticamente nulo ese aspecto también. Y el tema de los valores, al final, yo de eso hablo también un poco en mi TFG, que lo he hecho análisis crítico de la LOE, pues, tema de muy Ah, mira. bonito en el papel, pero luego en la práctica demanda recursos, personas, que era el tema que habíamos hablado antes, que tú haces muy bien las situaciones de aprendizaje aquí en la universidad, pues luego te llevas a un practicum y es que no haces ni la mitad de lo que has Claro. propuesto. Y al final, pues por ahí va el tema. Y los valores que siempre es un poco el talón de Aquiles de la educación, por lo que siempre se critica. La polémica, por ejemplo, que hubo Leicela, ahora con la LOE, Ujú. Ujú. pues todo el tema va desde todo lo que quieran meter de inclusión y valores. Sí, tiene una posición enfrente. Yo es verdad que en eso soy claro y en mi TFG también ahora vamos a sacar el TFG todo el rato, pero es verdad que Que lo la vea tenemos un muy poquito, reciente. hombre. Me gusta mucho. Lo tenemos muy reciente y es que digo, un trabajo muy grande. Yo de hecho quiero hacer un vídeo para el canal de mi TFG porque digo, joder, es que ya que lo he hecho, todo esto que tiene de que lucir, cojones. Pero, a ver si me acuerdo lo que iba a decir. El talón de aquí, la democracia, no sé de qué estábamos hablando. ¿Cuál es lo que has dicho tú lo último? Del tema de los valores, la educación al final siempre, los Ah, vale, valores que quiera meter la línea política nueva que ha entrado es exactamente, a ir al vale. machete. Eso es lo que yo planteaba, que no solamente hay una carencia por parte del sistema educativo, sino que hay sujetos políticos que están en contra de que se metan. Y eso es Claro. una cosa que me parece desde lo académico que no podemos ser ingenuos. Una persona, como siempre decimos de la educación, habla todo el mundo porque todo el mundo ha estado en el sistema educativo. Todo el mundo Sí. tiene una opinión. No todo el mundo tiene una opinión sobre cómo se hace una casa, o cómo se interviene quirúrgicamente, o cualquier profesión que escoja, la mayoría no tiene una opinión. Pero sobre la educación tiene una opinión todo el mundo. Y me parece muy bien que la gente tenga una opinión. Pero nosotros tenemos que tener una opinión muy formada académicamente. Y eso implica Claro. no ser ingenuos. Cuando nosotros queremos meter determinados valores, hay que asumir que hay gente que no quiere que los meta. Y eso es una realidad académica, Es que se así. puede estudiar, que se puede fiscalizar, que se puede establecer, que se puede delimitar, que se puede estudiar, que se puede cuantificar. Entonces, eso también lo he echado en falta yo en la educación, que es incómodo de tratar, que puede generar debate, pero es que esa es la democracia. Y es que eso justamente sería educar en democracia. Poner las cosas en la mesa y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y si hay gente que se lo toma mal, pues hay que aprender a gestionarlo. Es que eso es lo que justamente nos falta. Gestionar situaciones incómodas y relacionarnos con lo que no nos gusta y con las personas que tienen una opinión diferente. Y eso yo te digo, tanto de filosofía de la educación, que me parece que es clave, porque aprender a pensar no es tan intuitivo como pensamos, ¿no? Que pensamos, que la gente se aprende a pensar sobre la marcha.
Y bueno, ya se ve fácilmente. No sé, yo lo pensaba porque hace poco veía en Instagram un reel donde salía José Carlos, Ujú, que es profesor aquí, y decía que no nos educaban para pensar, que claro, nos educan para que nos enfoquemos en la respuesta. Y es así. claro, es muy automático. Creo que hay que educar para pensar. Hay que identificar muchas cosas en una reflexión, en un pensamiento hay que Claro, identificar muchas Fomentar cosas. el el pensamiento pensamiento crítico del crítico, alumno. Y efectivamente. dedicarle el cuerpo que eso necesita, porque el pensamiento crítico no se educa invocándolo, como una ouija. Venga, vamos al pensamiento crítico, vídeo de YouTube. No, El claro, pensamiento crítico hay que dar es... pie a cuestionar las cosas Claro. que se nos Y hay que proponen. dedicarle Y tiempo. desde edades tempranas. Y tiempo. Y tiempo. Es que no... La calibración en lo abstracto es muy complicado. Porque en lo material es muy fácil. Tú tienes un kilo ¿no? Típico, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de, de pluma o un kilo de hierro? Pues los dos pesan un kilo porque la unidad de medida kilo nos ayuda muy Claro. fácil. Pero ¿cuánto se tarda en aprender el pensamiento crítico? Desde luego, invocándolo y mencionándolo 2 o 3 veces en todo un sistema, a lo largo de todo un ciclo educativo, no. No. Al contrario, se necesitan muchas horas, tío, mucha dedicación. Entonces, tanto en la carrera, que también se fomenta el pensamiento crítico, a través de la evocación, a través de la mención, de mencionarlo por doquier, pero sin embargo ni en la facultad se le dedica tiempo, ni mucho menos en la educación primaria. A mí esas son también las carencias que he detectado. Pero por lo demás, verás que está muy bien. Tú mismo has dedicado el TFG al tema de educación sostenible, que tiene una asignatura troncal solo para eso, ¿no? Educación medioambiental. Y después también es verdad que lo inclusivo en relación también con la coeducación y con el género también está muy presente. Cuando hace pocos años igual, ¿no? Quizás eso sea la última oleada de lo que hablábamos antes, como tardan tanto las cosas en meterse, eso está presente porque la última oleada ha conseguido meter esto y ahora todavía estamos esperando a que entren estos nuevos cambios. Aquí estaremos esperando, ¿sabes? Seremos parte del cambio también, ¿no? Que también nos toca Claro. Esperemos. un poco de eso. Bueno, y en relación ya no tanto o sea, tanto a lo educativo, en relación a la universidad, me interesaba hablar con vosotros si vuestro ambiente, o sea, cómo forma, hablando de la educación y, y hablando del pensamiento crítico y hablando de la importancia que es formar a ciudadanos críticos y el papel que se ocupa en la universidad, ahora que estamos justo recién salidos del horno, como quien dice, de la universidad, ¿vuestro entorno es fundamentalmente universitario? Mi madre no llegó a la universidad, mi padre estudió un año de magisterio, Mm. pero nací yo. Y lo Se tuvo. troncó el asunto. Se troncó el asunto, efectivamente. Y no, bueno, mi abuelo también estudió 3 años de magisterio. Mira. Y también. Has conseguido, o sea, te pondré el monumento, lo has Sí, conseguido no, terminar. pero luego, otra época también, su Claro. padre lo colocó en el banco junto con su hermano y dejó de estudiar. Pero bueno, mi abuelo y mi madre. Ya está, Y ¿no? mi hermana, que está estudiando ahora Bellas Artes en Granada, en la universidad, O sea, por parte de tu entorno por arriba, digamos, de personas por mayores a parte de ti, madre, familia por pocos. parte de madre. Y al nivel de iguales, por así decirlo, primos, amistades. Aquí tengo a mi Bueno, la verdad que compañero, soy. aquí a mi lado La derecho. verdad que soy primo. Mi hermana ahora mismo está en primero, acaba de entrar a la universidad ahora mismo, estudiando Bellas Artes en Granada. Ha terminado el primer año y está allí muy contenta. Y las amistades con las que te relacionas y demás, igual, ¿no? Sí. ¿Y tú puedes decir más o menos lo mismo o cómo va tuyo? Hombre, por parte de familia, pues mitad igual que ella. Y por mi familia, pues te diría mi padre, que mi padre sí está titulado, él es pedagogo, Ujú. que eso, la verdad que siendo yo educador, ahora he agradecido charlitas con mi padre bastante. Claro. Y luego ya, pues a nivel de mis iguales, hombre, pues mis amigos sí tengo la mayoría, están en carrera o se han graduado ya. Ujú. Y hombre, la verdad es que ahora mismo en mi ambiente estoy muy fuerte con mi grupo de la universidad. Y sí, sobre todo, eso se nota también, cómo nutre el estar con gente de tu mismo ámbito, porque sobre todo, claro, evidentemente mis amigos, muchos están titulados, pero claro, en la misma carrera que yo. Claro. Algunos en otra, Sí, pero sí. se nota mucho el grupo haciendo Que al piñas. final, o sea, yo vengo, por ejemplo, eso, de un entorno humilde, madre soltera, yo vivía en un barrio, tampoco muy chungo, aquí en Córdoba tampoco era muy chungo, pero era que para casara, machaquito, tal que cual, no estudié hasta hace poco porque no he podido. Y donde yo me he criado, yo lo decía, digo, joder, no es que te tengas que ir a Cenas Núñez para que haya otro acento, que donde yo me criado se hablaba diferente ya. O sea, en Miralbaida se habla, o sea, hay acentos por barrio y hay nivel cultural por barrio. Sí. Y,
Y yo creo que eso también forma parte muchas veces cuando hablamos del nivel, yo quería traer esto a colación por el nivel cultural, si eso aplica a la concepción que tenemos de la democracia, de la complejidad, de cómo se dice, pues cuando quieras hablar de un nivel de lectura rápido, un nivel de escritura bueno, hablas de universitario. Tiene un nivel de lectura de universitario medio. Es como que se supone que tiene una capacidad cognitiva avanzada, ¿no? Y cultural por lo menos media. Se supone, sí. Claro, ese es el tema, ¿no? Que si hay quien dice, no, me parece que es lo más razonable pensar que al entrar mucha gente en la universidad se devalúa un poco también la media, por así decirlo, ¿no? Si tú tienes a 5 personas, te pones el foco con ellos, pues a lo mejor llega a un nivel que si esa misma estructura tú la abres a 100, pues si donde había 5 hay 100, hay un punto de homeostasis, por así decirlo, en el que se rebaja un poco el nivel de la peña. Es igual que un aula de primaria. Toda clase tiene su diversidad. La universidad, por supuesto, también la tiene. Claro, claro. ¿Y creéis que, o sea, yo creo que el último año es innegable que mucha gente, los profesores se quejan todo el rato del nivel que tenéis, sobre todo vosotros, no yo, de escritura, tema de falta de ortografía, tema de Expresión escrita. frases que parece que estás haciendo judo, las palabras porque dices tú, que estás haciendo... Y expresión oral. Y expresión oral. Y expresión oral. Y expresión oral. Exposiciones de compañeros en la universidad. Sí. Claro. O sea, se vosotros observa. cómo interpretáis, o sea, ¿qué opinión os merece? ¿Qué reflexión os suscita el ver que estamos en la universidad, que se supone que somos el mayor avance académico que se puede tener en la vida? Bueno, después está el doctorado y después dentro de las carreras que ahora entraremos hay algunas más difíciles que otras, pero sí, ¿me viene algo a la cabeza? Hombre, hay ciertos errores que evidentemente son entendibles. No puedes esperar que por estar matriculado a la universidad, pues cualquier trabajo mío o exposición sea increíblemente perfecta. Claro. Eso tampoco. Hay cosas que puedes ver en una presentación de alguien que dices, hostia, y te queda un poco más, tío. Pero no, al final es que los errores y todo es entendible. Es que tú imagínate, por ejemplo, un TFG, hacerlo sin el Word, sin el corrector ortográfico. No. Y esperas tener las 30 páginas, por ejemplo, que tenemos nosotros, sin ni una tilde o una coma que no va. Es que es imposible, es que no, Sí, no es sí. humano. Sí, pero yo ChatGPT te lo haría, pero nosotros no. Pero yo sobre todo con cosas básicas. Expresión oral, expresión escrita, saber expresarte, saber comunicar. La falta de lectura general, la irrupción de las nuevas tecnologías, que lo que hace es eso, mermar un poco lo que es tu Sí, capacidad un tipo de de consumo expresión. cultural, porque al Sí, final sí, es un sí. consumo cultural, porque estás, Claro. digamos, viendo cosas Claro. de entretenimiento, pero no Atontarte un poco. Efectivamente. Y sobre Sí. todo, ahora que ha dicho el Mario lo del corrector ortográfico, pues qué pena que futuros maestros tengan que recurrir excesivamente al corrector ortográfico. Sobre todo nosotros que vamos a ser maestros. Es que es un tema, o sea, Que evidentemente vamos lo que... a enseñar, a expresar. O Sí, sea, sí, el ejemplo no hay nada, o sea, no se puede sustituir el ejemplo, pues, no se puede decir aquello que decía aquel, como que el que digo, que haz lo que yo diga, no lo que yo haga. No, tú tienes que hacer lo que estás pidiendo a las otras personas Claro. que hagan. Y yo entiendo, y además lo decías tú muy bien, ¿no? Igual que en una clase hay una diversidad, nosotros tampoco, o sea, este comentario no iba tanto por señalar o por poner ahí como la diana en que no tiene una capacidad expresiva o que no tiene una capacidad de redacción. Al final creo que la universidad tiene que ser accesible a cuanta más gente mejor, porque además también es una vía eso de acceso a la cultura y de acceso a relacionarse con personas que a lo mejor salen de su ámbito más cercano. Pero sí que hay que tensar un poquito la cuerda porque es lo que te digo, igual que hemos abierto, se ha alfabetizado mucha población, sobre todo en Andalucía, los últimos 30 años, 30, 40 años, la alfabetización ha sido brutal. Igualmente la gente que se matricula en carreras ha sido en los últimos años muy creciente. Entonces, eso es algo positivo. Pero ahora igual habría que poner un poco en el foco de decir, oye, ya no nos vale cualquier cosa, ¿no? En el sentido de que también se invierte mucho. También tengo yo, eso no lo diréis vosotros, que vosotros estáis aquí, también tengo yo un poco la duda de si a nivel biología es posible. La edad que tenéis, ahora hay un punto de que la edad que tenéis también se os pide. Yo muchas veces cuando al principio tenía esa visión, porque ya tengo una edad y tal, cuando veía a los chavales, colegas, compañeras, y digo, tío, no se le ocurran tal, digo, mira, es que a ellos no les importa esto como te importa a ti, ¿me entiendes? Para ellos están aquí pues porque tienen que estar. ¿Me entiendes? Tú estás aquí súper motivado, súper concienciado, sabes para qué lo quieres, por lo cual ya tienes un porqué de las cosas que te hace esforzarte. Ellos están aquí, probablemente la relación que tenga con su pareja, con su expareja, con la que quiere que sea su pareja, con su amigo, con su tal, con su cual, le sea mucho más importante que ese examen, que esa exposición, que esa historia. Claro, no sabe las condiciones de cada uno tampoco. Al final nosotros, aun estando en la universidad, no dejamos de ser alumnos.
Estamos Claro. aquí para aprender. Sí, sí, Y sí. seguiremos siendo alumnos. El tema es el punto de que siempre se dice, o siempre se dice, bueno, lo que yo, mi lectura me dice, ¿no? Que en primaria el maestro se tiene que adaptar 100% al alumno. El maestro está para adaptarse al alumno. En secundaria hay ya una tensión de la cuerda, ¿no? Y en la universidad tiene que ser el alumno el que diga, si yo quiero conocer, yo tengo que hacer la mili, ¿no? Yo tengo que ir a Vietnam. Hay un punto de eso que no digo ni que sea ni verdad, pongo palabras de una expresión, ¿no? No es que sea yo mi opinión, que no la tengo tan clara, pero Claro, pero sí, ahí tienes razón. Porque también entra en el punto de que la universidad, porque primaria y secundaria es algo por lo que tienes que pasar sí o sí. Otra cosa es que te gradúes. Pero la universidad ya entra voluntariamente tú. Entonces aquí ya tienes que exigirle al alumno un nivel de adaptación mucho más alto. claro, claro, claro. Que al final, tanto en primaria como en secundaria, aunque el maestro o el profesor se tenga que adaptar a su contexto, también está el punto de cómo debe gestionar, debo exigirle un puntito más a cada Sí, uno, sí, la porque debo tensión. sacarle algo bueno, claro. Sí, sí, eso está clarísimo. El punto es ese, ¿no? La separación ya cuando llega a la universidad, lo que tú dices, que está ya porque tú quieres. Y entonces ahí está la cosa de como ahora estamos tan preñados de constructivismo, ¿no? Estamos todos con la mirada pedagógica heredera de tantos años en los que hemos combatido con esa visión educativa muy autoritaria y muy la sangre con la letra con sangre entra. Y claro, frente a eso hemos construido toda la pedagogía moderna. Entonces, ahora como que en favor de esa pedagogía moderna, a veces conviene también decir, bueno, a ver si igual aquí hay que tener una actitud crítica frente a esto, ¿no? Y yo no lo sé, ¿eh? Pero es verdad que en la universidad pienso, igual tiene que ser bien difícil, o no bien difícil, hablo de bien difícil porque ahora mismo hay cosas que son bien fáciles. O sea, hay cosas que si tú al alumno le ofreces hacerle, si el profesor dice, oye, que te hago yo el examen, te dice, no, pero házmelo con camiseta roja. O sea, si tú le das algo, él te va a pedir más. Hay un punto de que por más que facilites, nunca es suficiente fácil porque el alumno siempre tiene como, la verdad que el alumno siempre está buscando en la vuelta al profesor, ¿no? Y a la materia y a la asignatura. Pero hay cosas que yo veo que digo, hostia, es que tío, es que te lo están poniendo ya en bandeja, que muchas veces incluso las preguntas, o sea, lo que estudiamos nosotros los temas son cortitos, no sé. Yo me he dado cuenta en las prácticas, no sé si tú, pero ¿y tú? Pero cuando un alumno tiene una duda, la frase lee bien el enunciado salva muchas veces, muchas más de la que parece, aunque parezca un meme. Hombre, vamos a ver, yo en mi práctica se lo dije a mi alumnado, digo, si algo, por favor, yo he explicado aquí muchas cosas que se os van a olvidar en 2 días, porque además os las darán en el siguiente curso, en el siguiente, pero si algo os queda, por favor, leed tranquilo. Digo, estoy aquí 5 horas, no os vayáis antes porque terminéis de leer antes. Claro. Leed tranquilo, dale 2 vueltas, 3 vueltas. Que no es porque seáis niños, que yo soy mayor y yo tengo que leer muchas veces 3 cosas, 3 veces algo porque no me entero bien. Sí, No tengas prisa, tengas ansiedad con la que sí. ya están desde 8 años los Pero nenes. ahí entra, yo creo, el tema de la sobreestimulación. Yo observo, y en mis prácticas lo observo bastante, los niños están sobreestimulados. Tienen cada vez menos paciencia. Quizá me refería yo sobre todo a eso cuando hablaba antes de la capacidad de expresión escrita y tal. Veo a los niños, a las generaciones que vienen menos pacientes. Creo que están muy acostumbrados al estímulo rápido, ¿no? Yo conozco casos, ya hay niños que tienen un móvil en las manos cuando tienen 3 4 años, que me Claro. parece una bestialidad. Entonces, yo creo que eso habría que mirarlo también. Y están acostumbrados muchos a que sean demasiado permisivos con ellos, que también va por Claro. ahí el punto. Claro, no prestan atención, entonces, claro, es lo que dice Mario. Muchas veces es decirle, pero lee el enunciado, chiquillo, chiquilla, léelo tranquilo. Y muchas veces el hecho de pararse y leerlo atentamente le solventa la duda. Claro, sí, sí, sí. Es verdad que no sé cómo vamos a resolver el tema de las pantallas porque ahora mismo está súper candente este debate e incluso hay personas que también dicen que no es la solución el prohibirla del tirón o, qué decir, no sé, bueno, ya que sale el tema, ¿cuál es vuestra opinión? Porque yo tampoco sé ahora mismo muy bien qué... Sobre las nuevas tecnologías en Sí, general, sobre el uso entiendo. de la pantalla, sobre todo tú lo has planteado en unos términos que ya es extra escolar, ¿no? Es en la casa, ¿no? Pues eso, cómo están los niños ya con 3 4 años con un móvil. Pero es verdad que eso después nos aplica a nosotros como maestros. Cuando nos viene Claro, un alumno o alumna, aunque sea con 6 8 10 los años que sea, pero que ha sido formado en ese entorno, claro, yo creo que la clave también está ahí desde el principio. Eso tiene que venir de casa.
Tú lo que no puedes hacer es darle el móvil a un niño, toma niño, cállate, lo típico, ¿no? Y que Y este ni- desentenderte. y desentenderte completamente. No permitir que el niño explore y juegue de otra manera. Entonces, claro, llegan aquí ya sobreestimulados. Si quizá no tuviesen ese entorno, esta es una opinión personal, si quizá no viviesen en ese entorno desde primera hora, a lo mejor cuando lleguen al aula y se encuentren con nuevas tecnologías, porque yo creo que son una herramienta que es útil, Y que no podemos y que no, escondernos debajo efectivamente, de una cueva. en una no se cueva. puede ir, no se puede negar la mayor. Claro. La sociedad avanza, las tecnologías son parte del día a día y creo que bien utilizadas pueden ser una buena herramienta, sobre todo también para el docente, de la que se puede servir. Claro, si no se han contaminado en casa, ¿no? De esa manera y llegan al aula y se encuentran pues un uso didáctico de las tecnologías, pues quizá podríamos tirar por ahí. Pero yo creo también que la clave está ahí en casa, en lo que se haga en casa, que tiene que ir de la mano con lo que se haga en el cole. Claro. Es así. Sí, ¿no? Al final. Sí, es que el problema es que las nuevas tecnologías en los niños es que implican una serie de cosas, hay, digamos, desventajas, que es por lo que, desde luego, yo tengo muy claro, y ahí mi opinión es muy firme, es que en primaria, en cualquier, nada de móviles para los niños. Más que nada, porque ahí acceden a las redes sociales. Y los niños, o sea, más pequeños que el instituto, incluso primero o segundo de la ESO, también lo veo muy temprano para tener... Al final son cosas que luego los padres no pueden estar el 100% encima de los Claro. niños como si ellos fueran títeres. Pero tú planteas en el colegio, en el aula, pero tú lo llevarías No, no, fuera del aula. y fuera del aula Fuera del también. aula. Sabes que hay un movimiento ahora que de hecho traímos aquí a Manu Ríos, que además también ha sacado un artículo y bueno, a él con su AFA, la Asociación de Familias de López Diegues, pero se le han sumado varios colegios porque era una necesidad que estaba ahí soterrada esperando que alguien dijese, ¿y si tiramos por aquí? Y lo dijeron esa AFA y hay muchas que han tirado por ahí, que es ponerse de acuerdo la madre y padre de los niños de un colegio y decir, oye, nuestros niños no le damos, porque claro, si le da, uno dice eso en su casa, pero la madre de al lado se lo da, Claro. Claro, pero eso si no va a ningún uno lado. ve que el amigo tiene, pues Que los niños hace ahí son niños, presión al final. social. Pues se ha generado ese tipo de alianza entre familiares a través de esas asociaciones de familia y a una salida, ¿no? Al final, yo lo último que estoy leyendo va mucho en la línea de que las diferencias que se encuentran cuando se estudia, porque al final tenemos que basarnos en estudios científicos, ¿no? Y en la Claro. evidencia. Y cuando es verdad que nosotros lo notamos, es una cuestión de percepción, de que tú entras a un aula y nosotros mismos, o sea, es que muchas veces no hace falta. Es cuando a veces que ves estudios que dicen, se han dejado 5 bolas caer, las 5 han caído. Y dices, bueno, pues está, igual se han gastado dinero en comprobarlo, pues ya está comprobado. Son cosas muy obvias, ¿no? Porque a nosotros mismos nos pasa, que se nos va, que mira el móvil y va a ver un correo y al final había un WhatsApp y contestas al WhatsApp y le contestas a tu prima y ves una foto y te vas y no mira el correo que vas a mirar. O sea, si te pasa a ti con cierta cabeza, que tiene el lóbulo frontal desarrollado, que no le Claro. pasará a un niño A un chico. niño pequeño. Entonces, eso yo Claro. creo que es impepinable. Pero lo que sí parecen que los estudios no acaban de cerrar el hecho de que las pantallas per se generen, digamos, deficiencias cognitivas. O que un grupo que ve pantalla y otro que no, al final el que ve pantalla tenga peores resultados en labores académicas. Lo que parece significativo es cómo las ve, cómo las usa. Y eso, con las que tienen un entorno educado, es decir, los padres, madres que se las ponen, pero se las ponen con unas condiciones. Lo Claro. que tú decías, no se la dan y ya está, sino que la dan y están con ellos, juegan con ellos. Vamos a jugar a la tablet, vamos a jugar a la tablet. Pero vamos a jugar juntos. Eso es. O vamos a ver las fotos de la familia. Yo a mi niña se la doy y con menos de 3 años se la he dado, que se supone que no se le puede dar, pero o que recomiendan no dársela. Yo se la he dado, pero siempre se la he dado. Oye, que vemos el vídeo que hicimos de cuando Pero fuimos estás tú al lado de tu hija. Eso es. Es verdad que también te digo que la crianza en estas modernidades te lleva muchas veces a que cuando quieres hacer algo y no puedes, la niña está ya se la pones porque es como... Pero claro, no es lo mismo que sea como tu última opción a que sea la primera, porque dices, como me funcionó ya una vez, pues ya a partir de ahora, siempre que quieras, pues le pongo a la niña y es como yo hago una así, orfidad, ¿sabes? Al claro, final es que una claro. orfidad. Yo estoy Claro. por buscar en ChatGPT y digo, ¿qué me va a dar a los niños? ¿Una orfidad o una pantalla? Porque el efecto es el mismo, prácticamente. Pero bueno, sí, entendemos un poco que es un debate que está presentísimo. Nosotros tenemos que estar al día como educadores que entran ahora en la arena ya práctica, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que hay muchos elementos como las pantallas y, bueno, muchas otras cosas que están en el debate público que nos hacen, ahora yendo un poco al tema de la educación en general, que nos hacen interpretar que la educación siempre está como en crisis, ¿no? Como que tenemos muchos frentes abiertos y que lo hablamos también, ¿no? Que es una profesión que siempre que hablas con alguien, ¡oh, maestro, pues no veas! Salen estudios diciendo que somos los que más trabajamos, los que más horas trabajamos, los que más burnout tienen, los que más psicólogos van, no sé qué.
¿Cómo afrontáis? Te digo, hemos salido de la carrera al mercado laboral y ¿qué tal? ¿Con qué ganas vamos? Miedo, ¿eh? La Un verdad que por ahí poco, preocupante. sí, Desde sí. luego aquí sí. Incertidumbre, Claro. claro. Sí, sí, sí. Porque vuestra idea en Incertidumbre. principio, el año que viene sería máster en principio. Sí, sí. Las posiciones aquí en Andalucía son, en principio el año que viene no, el otro. Por lo cual tampoco hay una expectativa, a no sé que sea la privada, está complicado. Pero la verdad que con quien hablas te pone un poco el cuerpo malo. Sí, sí. Desde luego. De hecho, en los seminarios de estas últimas prácticas, de este practicum, en mi caso no, pero es verdad que he oído a otros compañeros que han tenido otros profesores acompañantes que, vamos, han salido que parece que se le ha muerto alguien, porque es Sí, que le sí. han pintado el panorama desolador. Y hombre, pues claro, yo de hecho lo he hablado muchas veces aquí con Mario, que estamos un poco con la incertidumbre, ¿no? Porque da miedo, Hombre, no es da así, miedo. pasa en muchas profesiones que te pongan el cuerpo tan Sí, mal, sí, así, en sí. plan, oye, ten Pero cuidado buah, las que. oposiciones, buah, más no te queda nada. Pues yo llevo 10 años y aquí sigo. Y te queda un poco, joder. Ya, ya. Bueno, la vía de acceso, pero es que también eso puede ser más o menos complicado, pero después una vez accedes, ¿no? También lo que hablamos antes de las condiciones Ujú. del profesor, la valoración, ¿no? El tema de salarios que distan mucho de la exigencia que después se le tiene. La aportación de méritos en las oposiciones, sobre todo a nosotros, que Sí, recién salimos de la claro. carrera. Claro, se mira mucho la experiencia, como es lógico, pero claro, necesitamos experiencia. Entonces, un poco... Sí, desde luego un sistema un poco por darle una vuelta, ¿no? Es verdad que hay muchas. Una batalla campal. Sí, Sí, Es que sí. ese es el problema con lo que tenemos tanta incertidumbre, incluso miedo puede ser la palabra. Es que desde luego en Andalucía, por ejemplo, yo también en seminarios, pero sobre todo sí tengo familiares, algunos que he estado opositando para maestros, y desde luego la de Andalucía me la ha pintado como que con el tapón que hay, cómo está gestionado, que es un sacrificio, pero más que un sacrificio, un suplicio. O sea que es que a veces, muchas veces, mm, solo miramos dónde estamos para opositar. Ujú. Cuando realmente España, hombre, hay muchos más claro. sitios para opositar y Otras eso mucha provincias, gente no se lo otras plantea. comunidades. Claro. Incluso trabajar fuera, que desde luego yo me lo planteo Al ahora extranjero. como mucho más viable que trabajar en España. Hay muchas opciones. A la gente que no lo tenga tan presente, es verdad que hace bien en recordarlo porque hay, vamos, no recuerdo ahora mismo cómo se llaman. Hicimos una entrevista con un profesor, con Daniel Turienzo, autor del libro Educafakes, para que no sale todavía. Y estoy pensando en sacarlo en septiembre. Daniel, espero que no me tenga en cuenta. Pero él estaba en Marruecos y me habló de esa modalidad de profesor que muchos países del extranjero tienen. En verdad trabaja allí como español, ¿sabes? En español, no es que vaya a trabajar allí o sea, vosotros es verdad que sois los dos de bilingüe en inglés, pero no es que te vayas al extranjero a dar clases en inglés, sino a dar clases en español. Pero sí, el acceso es complicado. El acceso es complicado y la gestión muy deficiente. Da la sensación de eso, que las instituciones, sobre todo la educación, cuesta mucho que se metan dentro de los progresos históricos, tanto técnicos, tecnológicos, como procedimentales, administrativos, sin ir más lejos. Muchas veces la gente que es interina, hasta agosto no sabe dónde va a trabajar en septiembre. O sea, ¿tú cómo organizas una familia que a lo mejor Claro, son dos personas más un niño y una niña, en fin, una claro, Y te toca en situación, un pueblo de otra provincia. claro. y tienes que hacerlo de un día para otro, Esas y ahora, ¿y casuísticas hay cómo que está la tenerlas en vivienda? cuenta, claro, claro. Que Eso, no es que eso es otro otro tema. melón. Eso en Conversando Eso sobre es, vivienda. Y además, eso es otro tema. irrechazable, eso no te puedes echar para atrás. Claro, entonces es verdad Ese que es mejorable, es problema mejorable. de la gestión es que es algo, también de lo que hablo en mi TFG, que para mí el gran dilema de la educación ahora mismo, la mala gestión que hay en este país sobre la educación, pero a prácticamente todos los niveles. Principalmente porque no puede ser que cada 4 años con un cambio de gobierno entre una ley nueva. Es que no da Sí, eso tiempo es a cierto, crear una base en la completamente. educación. Entonces, si en las próximas elecciones va a salir otro partido político y van a echar para atrás la LOE, es que el modelo de situaciones de aprendizaje y el aprendizaje de competencias es que no vamos a ver jamás en No se va a consolidar, no el va a dar tiempo progreso. a que se consolide. Tendría incluso que adaptarse las facultades para enseñar de otra manera. De hecho, yo que estoy ahora con una asignatura de primero, educación musical, el profesor no lo dice. Dice, me niego a enseñar en situación de aprendizaje porque no sé lo que va a pasar dentro de 2 años. Entonces, yo os enseño en la filosofía, os enseño en cómo se organizan los contenidos, las metodologías, los objetivos didácticos, pero no voy a entrar mucho más en detalle porque la terminología que hay ahora, la nomenclatura, toda la historia, eso puede cambiar. Claro. ¿Quién no te dice que de aquí a 2 años
Cambia Claro, completamente la película. claro. Yo últimamente le he dado, no sé si esto, bueno, tampoco creo que nadie me robe la idea, porque no sé si yo la podré desarrollar siquiera, pero le daba vuelta a la idea de un sistema de autogobierno de ciertos servicios sociales. O sea, educación y sanidad. Ujú. No tienen que estar vinculados a la gestión. O sea, el Estado tiene que garantizar el derecho y, por tanto, el abastecimiento del servicio. Pero no tiene por qué controlar. O sea, no tiene por qué controlar el presupuesto. No sé si está puesto en la ley o en algún sitio, si está el puesto pues se cambia. Y que se haga un autogobierno de la educación en base a parámetros propios. Eso, de hecho, ya existe. En otros países, en Finlandia, por supuesto, existe allí el gobierno de la educación Ah, mira. para asegurarse. De hecho, lo tienen acordado el partidos políticos de diferentes Sí, sí. ideologías. Que cuando haya un cambio de gobierno, el gobierno de la educación es el que se encarga de la educación. Entonces, no se puede meter hasta cierto punto pues, un cambio de ley radical, no. La educación es algo que tienen como sagrado, entonces eso Claro. no se toca, no se pueden dar esos bandazos. Claro, No se sí. permite. Puede haber una comisión que esté colegiada y en la que haya representantes del partido de gobierno que tenga su participación. Claro, Porque es exactamente, normal sí, que sí. si la sociedad vota una tendencia política, esa tendencia política tiene que legislar, porque la vota Claro, la gente. La gente tiene que quiere, actuar. la gente quiere la vota al PP, pues la gente quiere que el PP haga su impronta en las diferentes Claro. historias. Y lo Eso es el primero, otro, la moto. y lo primero que va a meter en mano es la educación siempre. Claro, y además sabemos que es una herramienta de reproducción ideológica de las más importantes. Pero lo que yo tuve esa idea, o sea, tuve esa idea, me vino a la cabeza, lo busqué en ChatGPT incluso, digo, esto está puesto en algún sitio, y me dijo que algunos países como el de Finlandia tenían algo parecido. Pero bueno, la verdad que es una idea que no sé, igual con el avance de las democracias liberales, si no colapsan, que eso también, si no colapsan las democracias liberales, si no colapsa el planeta, igual puede ser en el futuro una forma de eso, de evitar eso, de evitar, porque es verdad que una gran alianza, aquí al menos ahora mismo en España con la historia política que tenemos, es inviable, y menos ahora, ya tú. Pero quizás es una cesión relativamente académica, profesional, ¿no? En un cuerpo que se ha elegido de diferentes extractos, ¿no? De profesionales de la educación hasta pedagogos, hasta, no sé, hasta un cuerpo político, si hace falta, pero que no dependa del Ejecutivo, ¿no? Eso sería del Ejecutivo ni del Legislativo, claro. Bueno, del Legislativo no sé, eso hay que verlo. Pero vaya, que lo que está ahora mismo, la verdad que No, no, desde no luego convence a nadie. en el panorama de España eso no va No. a surgir. Más o menos depende de que sea la tendencia europea, que por ahí se puede ser y a modo de presión pues Claro. se acabe instaurando aquí, pero muy No complicado. vamos a ser los primeros, ¿no? No, desde Ahora luego. mismo está la cosa muy... Bueno, ya hemos hablado de cómo se accede, que también da miedo. O sea, que también hemos hablado de cómo se accede, que ya da miedo. Y vamos a hablar ahora de cosas concretas que habéis visto, que también hemos tenido el práctico hace poco, entonces tenemos frescos esos debates de la educación, los hemos vivido también en nuestras carnes. Abro el melón así a grandes rasgos. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a concretar entre educación tradicional y educación que antes lo hemos mencionado un poquito, ¿no? Ese antagonismo de lo que no queremos, que lo tenemos muy claro, al que se le opone la educación más con metodología activa, donde el alumno es el centro, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Qué reflexiones habéis tenido vosotros a lo largo del grado? ¿Cómo ha engarzado eso con vuestra práctica? A ver, yo soy fiel creyente de que la educación, las pedagogías tienen que ir de la mano con la sociedad. Entonces yo creo que las pedagogías actuales deben ser eminentemente modernas. Pero sí que también creo que es cierto que creo que hay ciertos momentos, ciertos contenidos que el profesor debe explicar. Creo que no hay que poner el foco completamente en una educación magistocéntrica. Sí que yo soy más de vertiente constructivista, yo creo que el alumno tiene que ser el centro del proceso de aprendizaje, tiene que vincular su aprendizaje con el sitio en el que vive, y eso es así. Pero sí que tampoco creo que haya que desdeñar completamente lo tradicional, si entendemos tradicional como el profesor transmite el Claro. conocimiento y el alumno lo recibe. Creo que pequeñas dosis en ciertos momentos no tiene por qué ser, no tenemos por qué desdeñar eso, creo que incluso puede ser un pequeño complemento, pero sin abusar. Claro, ¿Y al tú, Mario? final de todo puedes rascar un poco. Y al final el cambio que demanda la educación debe ser gradual. También más que nada, no solo porque se adapte al alumno, vaya pillando la idea, sino porque el maestro sobreviva Claro. al cambio y a las exigencias que se demanden. Entonces,
el enfoque innovador, por ejemplo, el tema de España, cómo está el panorama, hay que ir cogiéndolo Poco a poco. poco a poco, con piquitos, con muchos piquitos. Entonces, sí debemos ir alejándonos de la educación magistocéntrica, de ese modelo, pero intentando, no siendo tan radicales, intentando salvar todo lo que se pueda para hacerlo Extraer todo lo bueno. exactamente, para que sea algo progresivo Ujú. y eficaz. Claro, al final. Si no, un cambio tan. Meter ahí el machetazo o. No Bueno, funciona ahora acá en mismo lo Chile. que, vamos, lo que vemos, yo creo que vuestros seminarios y en mi experiencia, no sé si coincidimos en que lo que vemos en los colegios es el libro, ¿no? No el Sí, sí. mágico, como ha dicho, porque me gusta hablar magocentrismo, de Harry Potter es un mago, ¿no? Magista. ¿Cómo es magiste? Magistocéntrico. Magistocéntrico, magistocéntrico, parece un dinosaurio. Eso Magistocéntrico. fue. O sea, ese término nos Mariano. explicaron que lo acuñaron porque era menos peyorativo que tradicional. Claro, es Sí. que también tradicional con respecto a qué, ¿no? Pero bueno, sí, tradicional se entiende que Sí, al porque final, tenía una connotación negativa. fíjate, hasta ahí somos eufemísticos, ¿eh? Sí, sí. Hasta ahí tenemos que adaptar el lenguaje para no adaptarnos nosotros, somos No cómodos. decir tradicional, decir magistocéntrico. Para Sí, sí, evitar sí. críticas. Sí, sí, sí. Al final hay que jugar ahí un poco al escondite. Pero bueno, o sea, el tema no tanto, no sé si magistocéntrico o no, pero lo que sí veo es el librocentrismo. O sea, lo que sí veo es el libro para aquí y el libro para allá. Vosotros también habéis visto eso en vuestras clases, en vuestros seminarios, cuando han comentado los compañeros, para abarcar más experiencias que las nuestras. Es Claro. eso, ¿no? Claro que sí. Pero es que al final ten en cuenta que en los colegios, pues siempre va a haber una vertiente que de momento sigue siendo muy mayoritaria, por experiencia propia, Sí. de profesores que si puedo hacerlo cómodo, la vía cómoda, voy a tirar por ahí. ¿Crees que es porque él tiene esa tendencia o porque, lo típico, no tiene los recursos, un Cada 50-50 uno, también, ¿no? Porque también digo una cosa, o sea, al final yo que sí me gusta manejar bien el lenguaje, para eso sí puedo evitar hacer daño a alguien, pero también soy de afrontar las cosas a las claras. Es decir, si yo no tengo ningún tipo de estímulo para escoger un camino que me resulte más difícil que otro, más fácil, ¿por qué tengo que ser ningún héroe en mi día a día de lunes a viernes? A lo mejor soy un héroe un día al año y ya es mucho, pero todos los días en mi trabajo yo soy un héroe. Es decir, si tengo un camino por aquí que me paga lo mismo que el de por aquí y uno es más difícil que otro. Es decir, el profesor, ¿qué estímulo tiene para Claro. currarse muchísimo en un entorno además muy adverso? Pero cada uno, claro. pero No, dime. Sí. cada uno tiene sus motivos, pero claro, al final tú también tienes que saber que si entras en esta profesión es un sacrificio. Y estas cosas, a ver, no va a ser algo de todos los días, pero va a estar sujeto a unas condiciones y requiere tu esfuerzo que no puede ser siempre el libro y no puede ser siempre el camino fácil. Demanda tu implicación. Aunque, claro, no lo vas a hacer siempre. No siempre vas a estar innovando una situación de aprendizaje cada semana, eso es imposible. Pero tú a ti mismo tienes que exigirte algo, pero no por ti, sino porque es que lo que tú hagas va para tu alumno. Entonces es que de ellos depende la educación que reciban de ti y pues por eso depende la Claro. persona que quieras ser. Pero hay un poco ahí de idealismo. O sea, idealismo no en el sentido de ingenuidad, que también, sino de que pretendes que la idea se imponga a lo material. Pretendes que una idea, por buena, se imponga a lo material, que es lo que empuja y lo que mueve las fuerzas de lo natural. A ver, claro, no con una idea puedes sacar recursos, pero sí tienes que saber si dispongo de tales recursos, ¿qué puedo hacer? Para acercarme más a esa idea. Y machacarte un poco la cabeza porque es que es tu trabajo. Ya, pero claro, sí, pero es que tu trabajo te pagan lo mismo si no lo haces. Es que ese es el problema. Claro, ahí, Es que ahí entra la moral ahí de donde- cada uno. Claro, ahí es donde yo voy, que en mi opinión todo está puesto para que, o sea, bueno, yo siempre digo una cosa, y esta idea no sé si era una cosa muy burda, dicha de las ideas más importantes de Hegel, que dice aquello de que, en tanto que algo es lo lógico que sea. ¿Entiendes? Si algo ocurre, es porque racionalmente es lo que ha de ocurrir. Es decir, si esa taza tiene la forma que tiene, es porque físicamente todo está dispuesto para que eso sea así. Entonces, si la mayoría de los docentes actúan de una manera X, es porque todo a su alrededor, inclusive ellos mismos, en tanto elementos que también conforman el ecosistema de un colegio, están dispuestos de la manera para que eso ocurra. Entonces, lo que no puedo yo evocar mediante frases que apelan a la moral o mediante enunciados que apelan a la moral, evocar algo que está contra todo lo estructural. ¿Entendéis? Entonces mi reflexión va por ahí, porque entendamos que muchas veces por lo que tenemos que hacer es eso, organizarnos en sindicatos, organizarnos en asociaciones y dar por culo, en el sentido de
de entender que hay que dar una lucha, de que eso no se va a producir porque haya una epifanía masiva, de que la peña esté diciendo, debo de ser mejor profesor. Debo de ser mejor profesor y a partir de ahora voy a dedicarle, como le dedicaba pocas horas a esta, me voy a dedicar más. Y como me llevo poco sofoco, me llevan más sofoco, ¿no? Claro, la lucha es muy importante y debe Sí. estar ahí, vamos. De hecho, yo la apoyo totalmente y la haré cuando sea profesor. Pero, mira, para que se entienda mejor, es como el caso de los médicos. Los médicos también ahora hay mucho debate de que están demandando mejores condiciones y todo, que haya más personal, que tengan más tiempo para atender a sus pacientes, por supuesto. Pero tú, aparte de esa lucha, luego en tu vida laboral vas a tener que atender a tantos pacientes en un día. Y no por hacer la lucha, por estar quejándote, los vas a desatender. No, claro. Tienes que saber que esa es la vida que vas a tener en tu trabajo. Pues lo mismo el profesor, que en vez de tener un paciente cada 15 minutos, tiene a los 25 en tantas horas. Sí. Es verdad que eso tenemos que darlo por sentado, es lo que tú dices. La educación es como es, no... Estábamos hablando antes. No nos vamos a sorprender porque nos están diciendo todo el rato lo que es. O sea, desde Claro. que hemos entrado por la puerta nos están diciendo, oye, esto es duro, ¿eh? Esto es duro, por un lado y por otro. Entonces no nos podemos sorprender, sabemos que si aceptamos el reto es para Claro, dar combinar el la máximo. lucha con el compromiso. Pero ahí hay que dar el toque, ya te digo, hay que dar el toque por esa renovación de la profesión Sí, docente, desde luego. por un sindicalismo. Ahora, de hecho, no sé cómo se verá esto, pero vamos, hacemos un guiño aquí a los asturianos que están en huelga y en huelga indefinida. Han dimitido, si no me bailan las cifras, creo que han sido 100 directores de golpe. No lo sabía. Hay un movimiento muy tocho, que hay un Eso no lo silencio sabía. mediático, evidente. Otra cosa que, en fin, no podemos abrir todos los melones, pero hay un silencio mediático brutal. O sea, está dando una batalla brutal en Asturias, ha dimitido la consejera. O sea, una cosa muy tocha. Muy tocha, como en España creo que no ocurrió, no sé si es lo que llamamos de democracia. Y no se sabe, ¿sabes? Lo sabes porque está Wow. muy informado. Y mi pareja es maestra y me lo ha compartido. A mí ni siquiera me ha salido. O sea, y yo que tengo el Instagram del podcast, que el algoritmo es pura educación y me salen Claro. todo cosas de educación, pues Claro, ni claro. ahí me ha salido. O sea, ha sido Joder. porque mi pareja, que es el triple activista en ese aspecto, ¿has visto lo que ha pasado? Y a partir de ahí me he informado y tal, ¿no? Entonces hay que dar esa batalla. O sea, nada ocurre por ciencia impuesta. Yo también apelo a la universidad. Apelo a la universidad en que en su capacidad de agencia, de no estar estrictamente subordinada al Estado, ni estar en unas condiciones tan estáticas como un colegio. O sea, que tiene la capacidad innovadora, la capacidad de investigación, etcétera. También nosotros, y otra cosa que también he echado en falta es que nos azuce a militar. O sea, militar en colectivos de docentes y en que incluso sea, yo qué sé, una cosa que forme parte de nuestra vida, ¿no? Porque es que no se puede ser ciudadano solamente relacionándote mercantilmente Claro. con todo, en base a un salario y en base a lo que compras. Tienes que hacer algo en tu día a día que tenga que ver con otra cosa. Y esa otra cosa, en clave de educación, tiene que ser organizarse para ver qué es lo estructural, para ver cómo organizarte con tus iguales y poder llevar a cabo las cosas y que no sea solamente, oye, tu vocación, venga, para adelante. Claro. Ahora que hemos estado comentando esto, a colación de esto, me acabo de acordar, has comentado antes, José, que el profesor recurre todo el rato al libro y tal, y los motivos que pueden llevarle a hacer eso. Yo creo también que el maestro, el docente, ¿no? Está sobrecargado. Está sobrecargado. Yo creo que también la demanda, la lucha tiene que ir un poco por ahí. Porque lo que no puede ser es que haya más horas de, digamos, burocracia, ¿no? Papeleo, ahora todo tiene que estar registrado, todo tiene que estar medido, ¿no? Todo tiene que estar guardado en Séneca, todo tiene que aparecer reflejado. O sea, estamos más pendientes de la burocracia que de ser maestros realmente. Claro. Entonces, claro, la persona que esté ya cansada, ¿no? Dirá, bueno, ¿yo para qué me voy a complicar la vida, no? Yo tiro de libro, que esto es lo más cómodo, con todo lo que tengo que hacer, me voy a complicar yo la vida. Claro. Es que a lo que voy, es que tú no puedes hacer una profesión que la hagan bien los mejores. Claro, Es como si, yo qué sé, no se pudiera jugar al fútbol a no ser que sea Cristiano Ronaldo. O sea, ¿qué hacemos? Una profesión para que solamente los que tienen unas capacidades físicas, porque también hay que aguantar, hay que tener ciertas capacidades físicas, mentales, intelectuales, afectivas, pero no solo, condiciones de vida, porque si tú tienes claro. una cría o un crío, si tienes una El enfermedad, tiempo. si tienes una situación familiar, o sea, solamente puedes ser un buen profesor en los términos en los que pedagógica y normativamente te dicen que tienes que ser un buen profesor, solo lo puedes ser si eres el número uno. Entonces, eso es lo que no me parece lógico. Tiene que ser una cosa estructural para que un docente sea un profesional. Aquí con José Carlos Ruiz, que también lo tuvimos aquí, lo reivindicaba. Él reivindicaba una ontología del maestro, o sea, un ser profesor profesional y no tanto vocacional, porque mediante lo vocacional todo es como muy, eso, épico, ideológico,
y una cosa, tiene que haber un desempeño profesional que tiene que ver con que me preparo las clases, con que le dedico la atención, con que tengo los recursos adecuados, con que esté dotado realmente de unas condiciones de posibilidad para que yo haga un trabajo bien, ¿me entiendes? Pero bueno, es verdad que es un tema que nosotros lo veremos en los próximos años. Además, vosotros sois bastante jóvenes y creo que será guay cuando pasen 20 años revisar un poco y ver cómo ha evolucionado, porque es verdad que a pesar de tener esta percepción tan agria de la educación y de los momentos en los que nos encontramos en el ámbito de la profesión docente, se ha evolucionado. O sea, vemos mucho progreso desde el comienzo de la democracia hasta ahora, sobre todo en la calidad educativa. Hay muchas cosas que están por mejorar, pero bueno, y quería hacerte un poco este giro, porque ya aprovechando que tengo a dos personas de vuestra edad en el podcast y que puedo charlar de algunas cosas que siempre también yo como persona curiosa relacionadas con la educación, pero también más en generales, me gustaría comentar, precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con que vivimos momentos donde está polarizada no solamente la ideología de la gente, la población, sino muchas veces cómo sentimos la sociedad misma, ¿no? En el sentido de que vivimos en una sociedad con unas condiciones materiales que son objetivamente muy positivas en la mayor parte de los casos, incluso como dice Gomá, el hipercitado de este podcast, que cualquier persona que tú cojas no querría vivir en ningún momento que no fuese este, y no es un hombre blanco hetero, o sea, una mujer, un mendigo, un enfermo, un cualquiera, un refugiado, un inmigrante, cualquiera de esas personas, por muy mal que esté ahora, cualquier momento de la historia es peor, es mucho peor. Sin embargo, hay una sensación todo el rato de que está fatal todo, de que, en fin, de que viene el colapso en poco tiempo, ¿no? Entonces, vuestra percepción como personas que entráis en la adultez, en la vida adulta, ¿cuál es? Yo creo falta de conciencia histórica, falta de conocimiento histórico. Pues de hecho te lo pregunté y lo estuvimos hablando. Tú, por ejemplo, yo en mi caso, que soy mujer, ¿no? Pues imagíname a mí, imagínate que yo en Grecia, ¿no? En la antigua Grecia, ¿no? Yo no sería ni ciudadana. Claro. Yo no tendría derechos reconocidos. Entonces yo creo que falta conciencia histórica. Y fíjate que de Grecia que podría haber un entorno democrático. Claro, Pero fíjate la democracia que hay allí, ¿no? claro. Ese ideal democrático griego, mira, no tenía bastante carencia en ese sentido. Sí. Vamos. Incluso los inmigrantes, o sea, cómo están considerados las personas que vienen de fuera. Los en una... metecos también. Claro, o sea, que Exactamente. tú lo has dicho, conciencia histórica, ¿no? ¿Tú, Mario, cómo lo ves? Hombre, pues esa falta de conciencia histórica la podemos llamar ignorancia también. Sí, Ujú. Pero sí, desde luego es que también preocupa mucho, escucha ahora mucho discurso de que ahora es cuando peor estamos. Somos menos libres en el sentido del conocimiento que nos llega tan abrumador, no sabemos distinguir qué es verdad y qué no. Pero veo que mucha gente no es consciente de la actualidad, la suerte que ha tenido de nacer en la tranquilidad Ujú. democrática en el siglo XXI y de las oportunidades que tiene. No recuerdo el autor, pero también en el TFG, leyendo mil citas, había una cita de una cita. Esta cita creo que era del ministro este que fue, no me acuerdo ahora, Miguel Castel, y citaba a otro, no me acuerdo. Y decía, democracia es cuando te llaman a las 5 de la mañana y sabes que es lechero. O sea, cuando estás en un entorno en que lo que peor que puede pasar es que te levanten de madrugada porque es lechero. O porque, bueno, a lo mejor tienes mala suerte, se te ha muerto algún familiar y evidentemente eso te puede crear mucha... Pero que tenemos una seguridad, que no somos ni conscientes de vivir en un periodo en el que no hemos vivido la guerra, ni ningún tipo de situación claro. con unas características realmente chungas, ¿no? Y es verdad que la peña está un poco en la libertad, ¿no? Ahora estos discursos de este neoliberalismo. Reaccionario. Muerte al socialismo. Claro. Sí, O sí. sea, hay una. Yo siempre me pregunto muchas veces qué socialismo es el que tiene que morirse, porque. No sé quién es, o sea, qué sociedad es socialista. Pues, además, bueno, hago la pregunta, vosotros que sois jóvenes y a lo mejor vosotros tenéis una opinión más, no sé, más formada y precisamente a lo mejor más. No voy a decir moderada, porque moderada suena como moderado, pero moderada en el sentido de juiciosa, ¿no? Ujú. De virtuosa en términos aristotélicos, ¿no? De ese término medio que da la virtud, que el término medio que es virtuoso en Aristóteles no es el que está en el medio, aritmético, es uno que balancea la Sí. realidad. No tanto que pone el punto medio ni de derecha ni de izquierda, en el centro, no, amigo mío, eso no tiene ningún sentido en ningún Exacto. enfoque, en ningún enfoque más allá del matemático, ¿no? Pero bueno, ¿qué veis vosotros en esa polarización política? Es verdad que igual muchas veces no mola a lo mejor mojarse porque, no por nada, sino porque no está el espacio suficiente a lo mejor como para explicarte, ¿no? Entonces, bueno, tampoco os pido que digáis nada que no os apetezca decir,
pero cómo vivís en vuestras amistades, la juventud, cómo está. Comentábamos antes, preparando este tema, preparando la charla, que hay mucho porcentaje de la población joven que habla de que no le importaría vivir en un sistema de gobierno que no fuera democrático. Sí. Entonces, no sé, hay mucho estudio que ya avala incluso, bueno, aparte de la población joven, que cada vez que se abre la urna en las sociedades occidentales, las democracias liberales, vota opción autoritaria. Bueno, como ejemplo, Trump, que está haciendo cosas terribles como la persecución a los A los inmigrantes, inmigrantes. que eso es algo que sí que es terrible. O sea, que tú no te puedes despertar ya ni qué decir del genocidio en Gaza. Es que lo iba a decir, el Netanyahu, O sea, lo que son está cosas haciendo. que estamos conviviendo con ellas El y... boom de extrema derecha en Europa, de la doctrina de Steve Bannon, vaya. Claro, claro. Y esa segregación incluso que lo hablamos también, ¿no? Entre hombres y mujeres en el aspecto del voto, ¿no? Que se está yo lo interpreto, y muchos autores lo interpretan como una ola reaccionaria al feminismo, el feminismo entendido como una especie de punta de lanza de los derechos civiles. En el sentido de que los derechos políticos podrían ser, pues, eso, en todo lo que tiene que ver con participar democráticamente, y los derechos civiles tienen que ver con el reconocimiento de todas las sensibilidades, minorías, identidades, etcétera, y la punta de lanza sea la mujer, ¿no? El feminismo. Y claro, contra eso, toda la reacción que se ha levantado en estos últimos años. Y cómo se vive la juventud esa realidad, ese fenómeno. Yo observo, yo no sé si Mario coincidirá conmigo, sí que creo que ahora esto está todo muy, muy, muy polarizado. Yo veo una ignorancia abundante. Yo tengo la suerte, me considero afortunada, mi entorno más cercano, ya no solo familia, ¿no? Mi madre, mi hermana, ¿no? Mis amistades, mi pareja, mi primo, son personas que tienen, digamos, una tendencia ideológica idéntica y muy similar a la mía. Pero sí que es cierto que no todas, pero algunas amistades mías, por ejemplo, no tienen a lo mejor la misma visión que yo, no la comparten. Y sí que observo un discurso muy, sí, neoliberal, muy, muy marcado, muy ideológicamente marcado. Y muchas veces lo pienso y digo, falta, vuelvo a lo mismo, falta conciencia histórica, falta mucho. No, tú, Mario. Es mucho discurso del odio. Sí. Y especialmente en Eso es jóvenes. preocupante, ¿eh? Porque lo que tú mencionabas, entendiéndose cómo se da de entender, pues es verdad que es preocupante. Pero bueno, cada uno puede tener su ideología, ese no es el problema. El problema es cómo se enmarca en el discurso del odio. Porque claro, es que con el discurso del odio, como más visible haces al que menos capacidad tiene, por decirlo de alguna manera, Sí, de defenderse. Es más a fácil, defenderse es y más y rápido. atraerlo. Así es como Claro. siempre gana, así es como siempre ha ganado el fascismo. Al final, cuando cala en la clase obrera, es cuando gana el fascismo. Pues con el discurso del odio, ahora, por ejemplo, el tema de los inmigrantes. Ahora veo una noticia de que una persona de origen magrebí ha hecho tal delito. Ya es Cuidado. que mira cómo son estos. Claro, se señalan automáticamente, van a señalarlo automáticamente. Igual que con el feminismo también pasa siempre que otra manera que tienen de ponerle cara al enemigo, al que no piensa como ellos. Por ejemplo, tiran mucho de que evidentemente no toda la gente que es portavoz de grupos feministas o lo que sea, pues también mete sus patones y que Claro, cualquier y ideología. puede discrepar Por ejemplo, en mucho. recuerdo una que se hizo viral y fue una noticia de un colectivo, no recuerdo de que no sé si era un colectivo de mujeres o lo que sea, no estoy seguro, pero denunciaron a Apple, creo que fue, o otra marca de móviles, porque los móviles eran demasiado grandes para las manos pequeñas y que eso afectaba a las mujeres. Y se viralizó mucho esa noticia y fue con lo que empezó a atacar para mirar para lo que sirve el feminismo, no sé Claro. qué, no sé cuánto, y al final con una estupidez que se hace viral en las redes. A ver, ya uno tiene que mirarse al espejo si eso te supone, o sea, está el tipo de discurso del hombre de paja, ¿no? De coger en la postura contraria el argumento más débil o incluso irrisorio para atacarlo. Pero o sea, si tú consideras que esa es tu fortaleza, eso es lo que apelo a la peña, pero a la inteligencia de la gente de no ubicarse ahí. O sea, si tú consideras que el feminismo es eso. Tío, no sé, ni siquiera hace falta que dedique 10 minutos en Google. Hoy con ChatGPT son 3 minutos, de verdad. Di qué significa feminismo, di cuál es el movimiento, qué significa el movimiento feminista en los últimos 100 años. Para que tenga un poco de perspectiva. Yo creo que lo que apelo a la peña es que tenga su propio discurso, ¿no? Y que construya su argumento, pero que le dedique 2 minutos. Que le dedique 2 minutos, porque si al final saltamos
Eso es la reacción, ¿no? La reacción es la actitud reaccionaria es Sí. cuando no media el pensamiento crítico que hablábamos antes. Claro. Sí, pero yo, ahora que has dicho eso, yo también vuelvo a lo mismo, yo apelo a lo mismo, los móviles. Sobre todo ahora que vienen las futuras generaciones, yo creo que se va a notar más aún. Si tú lo primero que haces es darle a un niño un móvil, ya cuando crezca, ¿no? Sobre todo cuando sea adolescente y tenga un poquito más de capacidad de razonar, ¿no? Va a estar constantemente, por ejemplo, aplicaciones como TikTok, ahora Instagram con los reels de Instagram, todos mensajes rápidos, bombardeo masivo de información que no sabes cuál es cierta y cuál es falsa, sumado a que no tienen una capacidad completa de raciocinio, ¿no? Para discernir qué es lo cierto y qué no. Se van configurando el discurso conforme lo van escuchando, discurso que está orientado a ciertos Y eso ideales. también, vamos, es que es muy heavy porque ChatGPT mismo tú le preguntas y te lo dice. O sea que siendo ellos una empresa que fundamentalmente promueven todo lo malo, o sea, es verdad que por una parte está todo lo bueno, siempre se dice, no, es que van a curar el cáncer, vale. Si destruyeran a toda la humanidad y trajeran la cura del cáncer, eso me recuerda como a lo de los nazis que se hacía medio de broma. Bueno, los campos de concentración son malos, pero crean trabajo, crean puestos de trabajo. Claro, sí, siempre voy a buscar, sí. A lo que voy, que evidentemente siempre puede tener algo, pero la inteligencia artificial, incluso cuando tú hablas con ella, tiene un discurso totalmente moderado, más bien de izquierda. O sea, yo le preguntaba cosas en plan, eso, las redes sociales, el pensamiento crítico, y la respuesta de ChatGPT es lo que tú estás diciendo. O sea, la respuesta de ChatGPT es que vuelve a la gente tonta, de que fomenta la polarización, porque lo que hace es que estés más tiempo en redes sociales, en tanto que tú Claro. te enfadas o te motiva o te alegra, pues tú estás más rato echando ahí y claro, un discurso sosegado, una lectura de algo, pues eso, un argumento que tengas tú que dedicarle 5 minutos a entenderlo, ya requiere un esfuerzo que no te va. Entonces el móvil lo que te van a meter es todo lo que haga que estés más tiempo ahí, ¿no? Entonces, y también leí el otro día que después que se cayera el paradigma de los medios de comunicación tradicionales, que algo bueno tenía, y es que al menos todos compartíamos una fuente. Pero hoy tenemos cada uno, y podemos ser incluso críticos. Están los que el mainstream y el crítico, ¿no? La lectura crítica de esos periódicos, de esos medios de comunicación. Pero hoy cada uno vive la realidad, su realidad, porque cada uno se informa con su medio de comunicación. Entonces podemos estar viviendo la misma realidad totalmente diferente, Claro. porque nos están contando las cosas con el lenguaje, en los términos, con el foco, con toda una nomenclatura que va a reforzar mi sesgo cognitivo. No a reforzar mi sesgo cognitivo, sino a cabrearme o sea, reforzando mi sesgo cognitivo a cabrearme con el otro. Entonces dices, ¿tú dónde va a acabar? O sea, ¿cuál es esta inercia donde nos lleva? ¿Dónde nos lleva? Porque después tú dices, bueno, tú estás hablando desde una posición. El otro siempre puede decirte, ¿y tú? Entonces no hay una no a tipo una forma de resolverlo desde la oralidad. Yo sí que apuesto mucho por la conversación porque creo que muchos años de debate nos han enfrentado o sea, nos han puesto en situaciones donde nos enfrentábamos a otras personas y al debate, por mucho que decían, no, es constructivo porque al final tienes que formarte incluso cuando coges y tienes que defender la postura contraria a lo que tú piensas, no sé qué. Sí, pero al final tú quieres ganar. Y eso es un gran problema que tenemos, que queremos ganar en nuestras discusiones. Y me gusta más el formato de conversación porque al final en la conversación te relaja, Sí. te relaja. Y el otro ya no es un oponente, el otro es un amigo que circunstancialmente por lo menos está compartiendo contigo una charla, está disfrutando los dos de una charla y a los dos va bien que sea una charla amena y a los dos va bien que sea interesante, que Crear un aporte cosas. espacio seguro de Eso comunicación. Claro. Eso. Déjate, no tengas miedo de tus creencias, no tengas miedo de tu ego, Nadie te va a juzgar. no tengas miedo de tal, yo tampoco, estamos aquí para charlar. Y probablemente los dos nos acerquemos, incluso en posiciones muy alejadas. ¿Me hace algo, perdón? No, es que estaba de acuerdo con eso. La cuestión es si creáis que la democracia hay que aprenderla, o sea, algo que está dado. Hay que aprenderla y trabajarla. Algo que hay que cuidar. Hace poco hizo un discurso Lenny Kravitz sobre la democracia sorprendentemente y decía que algo muy valioso, pero que hay que estar muy concienciado y que hay que trabajarla, porque no se mantiene sola, Claro, ni existe sola. Y eso es algo que no tenemos en mente y que nos relajamos y dejamos que esté ahí como si no le fuera a pasar nada. totalmente. Sí, no, opino exactamente lo mismo. Yo creo que hay que educar en democracia. Hay un punto en que eso, que parece hay cosas como que se entienden naturales
son como eso, como una montaña, como un río, y no entendemos que son construcciones pues muy potentes, pero muy vulnerables, ¿no? Muy frágiles en cierta medida. Es verdad que la democracia, ya desde Aristóteles sabemos que su mayor riesgo es creo que era, ¿cómo era? Oclocracia, creo que era la demagogia y la oclocracia. Vamos, en definitiva, al final la dictadura tiene algo bueno. O sea, imagínate que dicta uno que es súper bueno, una que es súper bueno. Eso sería bueno. Pues lo bueno se justifica por el bien. Eh, Simplemente es cruel. no sería democrático. Si el tío fuese malo, podría ser cruel. O si fuese cruel, puede ser cruel. Pero si dicta algo perfecto, o sea, en términos, esto es una abstracción, ¿no? Pero si dicta algo perfecto, dicta la perfección. Entonces dicta perfecto. Lo único que no sea democrático, ¿qué pasa? Que la corrupción de ese sistema de gobierno es la tiranía. En la dictadura, en el sentido de que, bueno, que es muy difícil que un tío sea perfecto, que es imposible poner perfección. Entonces, eso es lo que pasa normalmente. Y que incluso pues, el poder también tiene eso también nos saben por Maquiavelo, ¿no? El poder tiene una naturaleza que hace muy difícil que tú te comportes con una virtud. Con rectitud. Exactamente. Eso es lo que pasaba en la novela Yo Robot. Lo que pasaba era que los humanos en un futuro creaban una inteligencia artificial que su cometido era la seguridad de los seres humanos. ¿Qué pasa? Que esa inteligencia artificial al final se daba cuenta que el peligro del ser humano era el ser humano. Entonces lo que hacía era establecer toques de queda, los humanos vigilados, algunos ejecutados. Y al final, bueno, los protagonistas se rebelan y tal, y había un momento interesante, esto es de la película, en la que hablaban uno con la inteligencia artificial y la inteligencia le decía, es que mi lógica es innegable, o sea, no puede ir en contra mía. Y le decía, sí, es lógica, pero es cruel. Claro. Y por eso buscamos la libertad. Claro. Es verdad que yo por eso últimamente me refugio mucho en Javier Gomado, que es un pensador que aboga mucho por la dignidad como motor del progreso. Y yo verá que en lógica de izquierda-derecha ya hace tiempo que no veo una dialéctica que tenga una resolución de progreso histórico en términos de progreso humano, no progreso científico, técnico o material, que tampoco nos hace falta. Que muchas veces decimos, ¿yo para qué quiero progresar más? Que hay muchas cosas que no podemos quedar así eternamente y simplemente democratizando el bienestar, es decir, que más personas pudieran estar así, ya con eso ya no iría bien. Pero es verdad que me amparo mucho en ese marco de la dignidad y de los hechos morales. También me gustaba mucho de Marcus Gabriel, un filósofo, que habla de los hechos morales como hechos, como cuestiones que no son discutibles. Porque es verdad que son motores de generar sociedades más lentos, porque claro, a lo mejor, hay una tiranía, se revela la sección, una tiranía de izquierda, si quieres de derecha, da igual, porque los de izquierda, los que somos de izquierda, probablemente si gobernase un gobierno muy, muy de izquierda en un momento dado que cortase, al final a lo mejor no volveríamos de derecha, porque nos restringirían, es como se suele decir, yo soy socialista liberal o liberal socialista. ¿Por qué? Porque si se pasa mucho, pues me voy para el otro lado y al final lo que entiendes es, Da pandazo. claro, dialéctica, ¿no? Al final. Pero la dignidad, ¿verdad? Que es más lenta, pero es lo que pone en el centro algo que es común a todos, que es el respeto por esos hechos morales, que los hechos morales son los derechos humanos, fundamentalmente. O sea, nadie puede defenderlos de ninguna ideología. Tú le puedes dar vueltas, puedes jugar a la retórica, puedes engañar, de hecho, como lo que intentan hacer con Palestina. Pero, tío, nadie puede estar de acuerdo. O sea, tú puedes estar de acuerdo en que el Estado puede ser más o menos intervencionista o de que el mercado puede ser más o menos libre, pero nadie puede decir que hay que matar niños. O sea, eso no lo puede decir nadie. Entonces, esa ejemplaridad pública y esa dignidad también me convence mucho salir de esa lógica de izquierda a derecha, ¿no? Sino reivindicar la cercanía en el acto diario de las personas, una conducta que sea digna y que se vaya multiplicando como por una especie de conducta exponencial. Y es verdad que es más lenta, pero todo lo contrario, es verdad que sería cruel, porque es lo que te digo. Imagínate, o sea, cuando Mao hizo la revolución, fue cruel. Cuando Lenin no lo culminó, pero cuando Stalin fue cruel. ¿Sabes? Si tú coges muchos ejemplos que podríamos defender en según qué enfoque, en otros no se pueden defender. ¿Me entiendes? Entonces, lo que te digo es que siempre va a llegar esa dialéctica, es decir, si gana el PP, la izquierda el PSOE va a estar cabreado. Si gana o sea, es una dialéctica que solo puede llegar a momentos de mucha polarización, donde ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y de hecho, Marcus Gabriel, que yo no lo tengo tan leído, pero me gustaría leerlo más porque habla de una cosa que es un poco paradójica, porque habla del centro
el centro político. Y bueno, el futuro del centro político. Bueno, no es el centro que todos conocemos actualmente, es otro centro que no se ha inventado. Pero yo lo veo como por ahí, ¿no? Por resolver de alguna forma esa oposición para que las conversaciones no tengan que ser. ¿Cómo le puede decir Feijóo a Sánchez que es una mafia con lo que tiene detrás? Con las fotos que hay. Con las fotos y con todo lo que hay, y que te diga el otro, sí, pero es que Begoña no sé qué. Claro. Y tú le digas, sí, pero. Y ahí estamos los dos con una partida de resuelven. Que ping-pong no se termina nunca. que no se termina. Por mucho que tú digas, tío, vamos a ver, si es que tengo toneladas de razones que ponerte en la mesa y tú me estás diciendo cosas que son pecata minuta, ya, pero en lo real no estoy avanzando en ningún sitio, ¿no? En fin, me enrollo, pero bueno, la democracia, tío, 4 años. 4 años, votas cada 4 años. Perfectamente. O sea, ¿cómo visualizáis vosotros una democracia? Y eso es la pregunta que os hago. Si la democracia implicara más trabajo, ¿qué problemas creéis que habría? O sea, más trabajo, más participación. Porque al final, la cura a esto, o una de las cosas que introducimos es la participación. Sí, yo iba a ir por ahí. Yo creo que, bueno, ahora escucho mucho, seguro que Mario también, tú también. eh, mm, Escucho mucho o soy testigo de cómo se desentiende de la política, no solo gente de mi edad, sino gente adulta. Cómo verdaderamente creen que uno puede desentenderse. Cuando sonará lo típico, pero yo creo que política es todo. Claro. Todo. El suelo que pisa, las farolas que te alumbran cuando caminas, la mesa en la que nos estamos sentando, la conversación que estamos teniendo, todo es política. Tú no puedes decir, no, yo de política no entiendo. ¿Qué va? Falta implicación, compromiso, conocimiento. Y al final yo me voy como a los profesores. Eso tiene que traducirse a algo material. Desde las instituciones, mi reivindicación, también te digo que mi tesis ha ido muy por ahí, educación política. Yo ni siquiera hablo de educación democrática, hablo de educación política democrática. Porque yo tengo que saber cómo se construye un Estado. La peña no tiene ni idea. O sea, es que me parece muy fuerte, pero si no sabes cómo se construye un Estado, Claro. si no sabes cómo se relacionan los sujetos políticos que trascienden el poder ejecutivo y el legislativo, que son poderes, sí, pero también el poder mediático, también los lobbies, el sector bancario tiene unos intereses, que el sector también industrial, o sea, dentro de muchas veces la élite también tiene intereses contrapuestos, porque el actor político o el sujeto político que representa los intereses del sector financiero tiene unos intereses distintos al industrial. A lo mejor el financiero quiere que invierta de una forma el dinero público, el presupuesto del Estado, y el industrial, el tecnológico, el agroalimentario. ¿Me entiendes? Que es muy difícil, tío. Que es muy difícil. Yo llevo muchísimos años leyendo política, practicando política, he militado, da igual. Y antes de abrir la boca le doy muchas vueltas porque es muy difícil. Es muy difícil tener una opinión de las cosas que están pasando. Y la peña no sé cómo lo ve tan fácil, ¿no? Porque yo lo veo muy difícil, la verdad. Desde luego. Y sobre todo eso, horas, tío, horas. Es que no se puede, las cosas no se pueden evocar. No, es que habría que. Horas. ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Te vas a poner? ¿Quién te la va a enseñar? ¿Qué contenido? Bueno, el problema que tenemos es que educación para la ciudadanía era una asignatura que se quitó. Por lo que yo te digo, los enemigos de que eso existen, enemigos de la democracia. O sea, hay peña que no le mola la democracia. Y peña que no son personas precisamente con poca capacidad de intervenir en lo público. O sea, gente con Sí, mucha sí. capacidad de intervenir en lo público que no le mola la Que democracia. tiene acceso al poder. Eso. Claro. Entonces, por eso yo me hablaba un poco de eso, de que la juventud al final hay un punto que yo siempre digo, ¿no? Que tiene que ver con cuando el barrio, ¿no? Por ejemplo, tú, yo tampoco soy mucho mayor que vosotros, pero incluso yo que no lo he vivido, eres consciente de cuando en un barrio, en Córdoba, por ejemplo, se construyen las ciudades, era hasta el asfaltado, tú decías las farolas, la asociación de vecinos que tiene un local, el centro cívico, todo se ha construido por una lucha concreta, por personas que se han organizado. Es que eso, la peña no entiende. Es Y como tus si derechos. la gente como si fuese a hacer un huevo frito y pensara que hace así y se hace el huevo frito. Claro, te darían cuenta muy rápido cuando quisiera hacerte un huevo frito, hiciera así y no se hiciera. Sería muy rápido de darte cuenta, algo así no se hace el huevo frito. Entonces, nosotros no somos, en este aspecto no es tan fácil darse cuenta, pero cualquier avance de la población tiene que ver con una organización, una autoorganización de las clases populares, como se decía en mi época, cuando yo militaba, interseccional, o sea, interclasista. En el sentido de que no es que sea los trabajadores nada más, también la clase media y incluso baja burguesía, o sea, una cosa que nos compete a muchos, no solamente a. Pero que todo lo que se ha hecho en un barrio
ahora, los que tenéis vuestra edad, evidentemente los más jóvenes, cuando salen a la calle ya estaba puesto. Ya estaba puesto. Ellos no saben cómo se ha construido. No saben el recorrido que ha habido, humano, cívico, para que eso se construya. Entonces, claro, ahora cuando ven la movida, ¿ellos qué quieren? Quieren pagar menos impuestos. O sea, eso es lo que quieren, pagar menos impuestos. ¿Cómo cala? Es que digo que no quiero tampoco yo aburrir con... Pero es verdad que cala mucho, ¿no? Este discurso. Hace poco, además, el domingo ha sido el congreso este de Milei, ¿no? Este cala Sí, es te iba a mi decir. cripto bro, ¿no? El Wall Street Wolverine diciendo que los impuestos es, vamos, algo demoníaco. Pero yo lo veo muy fácil. O sea, es verdad que, aun a riesgo de enrollarme con este tema, pero esto sí voy a aprovechar el momento para decirlo. A ver si se entiende así. Tú no tienes ninguna capacidad sin los demás. Nada existe sin los demás. Esto es una premisa existencial, o sea, tú no existes sin tu padre y tu madre, tú no existes como ciudadano sin una democracia, tú no existe tu capacidad de comprar, ni de vender, ni de que te respeten tu propiedad privada sin un estado regulativo. O sea, nada existe incluso la ropa que llevo, ha habido todo un desarrollo de la humanidad hasta que se ha creado la industria textil. O sea, coge cualquier cosa que tú veas y eso tiene un recorrido de miles, cuando no millones, de personas que han intervenido para que eso te llegue a ti tal como está. El hecho de que tú tengas una empresa y tengas personas que te quieran comprar, por mucho que tú no quieras impuestos, esas personas han tenido una educación, esas personas están sanas, porque hay un sistema de salud, porque hay un sistema de... O sea, el discurso de los impuestos, yo después si quieres de modelos de Estado podemos hablar, pero yo no trago por ahí. O sea, ¿cómo coño va a crear una sociedad con los mínimos impuestos? ¿Cómo va a crear una sociedad con los mínimos impuestos? La gente no entiende que todo lo que vemos es construcción social y que por tanto para que eso continúe el motor Los servicios de los que goza. tiene que alimentarse de impuestos. Claro. Y bueno, pero es mayoritario, o sea, ¿cómo veis? O sea, ¿vosotros creéis que si mañana se vota saldría una mayoría? Por ejemplo, vamos a focalizarlo en lo que todos estamos un poco más de acuerdo, aunque no todo el mundo, pero la mayoría, que sí que es lo más peligroso, Vox, ¿no? Porque el PP todavía ahora que lo defienda. Hace tiempo que no lo hago, pero es verdad que me gustaría hablar con personas que voten al PP y que lo defiendan. Porque hay muchos que es que Pedro Sánchez, pero defiéndeme tu opción. Pedro Sánchez podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en quitarlo, pero tú quieres poner a Feijóo, ¿por qué? Pero bueno, vamos a pensar que hay gente razonable que vote a esa gente, pero en Vox hay menos gente razonable. Es un peligro, es un peligro. A mi juicio, que lo discutiera con quien sea, que tuviese mucho apoyo en unas elecciones si se hicieran. ¿Creéis que tendría una representación grande? Yo dudo que Vox llegue al gobierno siendo primera fuerza. Otra cosa es, Primera no. desde luego. No, primero no. Pero hay quien, porque lo he debatido muchas veces con mis amigos, que incluso piensan que ahora mismo lo que le hace falta a España es que en un gobierno que llegue Vox. Que llegue Vox para que empiecen a hacer las cosas que dicen y entonces es cuando reaccione la gente. Porque al final, entre la izquierda y la derecha, yo personalmente, es que de la derecha nunca he esperado nada. Pero sí espero de la izquierda y por eso soy crítico con la Claro. izquierda, con la derecha no me hace falta. Pero claro, tú ya ten en cuenta que en unas elecciones el votante de derecha siempre es más leal. El votante de izquierda es el que al final tiende incluso a no votar. Entonces, quizá sea lo que haga falta, y no es muy improbable que Vox llegue al gobierno y haga falta para que la izquierda en España reaccione. No, hay mucha gente que defiende esa... Que al final eso Pero sería tú- aprender a base de palos, porque sería de llegar a alguien que lo machaque para que los demás que estaban, parece dormidos, pues pabilen. ¿Qué Y hagan pasará? lucha por su Con Trump derecho. con Trump la han vuelto a votar. Contra lo han vuelto a votar. ¿Qué pasará con Milei? Yo tengo dudas, con Milei tengo dudas. Bueno, que Trump también tenía dudas, la han vuelto a votar, pero... Sí, bueno, A ver pero cómo evoluciona la situación en Argentina. sí, aquí, yo qué sé, yo lo pienso, digo, aquí en España, por ejemplo, hay gente que conoce todos los escándalos de corrupción de algunos partidos políticos y aún así lo sigue votando. O sea, yo a veces lo pienso detenidamente No es que incluso en la manifestación, que no cuando es un meeting realmente, pero que ha habido del PP de Mafia o Democracia, al final está fijo en la foto, creo que era con Rajoy y Aznar, ¿no? Con M. Rajoy con J.
Y me hablas de mafia, pero entonces tú que estás defendiendo la mafia o la democracia, porque con la gente que tiene alrededor es que no te entiendo. Es que la credibilidad de ellos está en el oponente, ¿no? Pedro Sánchez... En desdeñar al otro, En Pedro Sánchez... en ridiculizar al otro. Y claro, evidentemente hay un acercamiento mucho más riguroso, pues poner las cosas en su sitio, ¿no? O sea, yo no soy votante de Pedro Sánchez ni voy a ser aquí tampoco un sanchista loco, ¿no? Pero si la mayoría de cosas que tú me dices de Pedro Sánchez yo puedo comprobar rápidamente que no tienen el peso que tú me estás diciendo, yo te estoy diciendo que tenga otra, ¿no? O sea, yo me estoy limitando a decir que lo que tú me dices que te enfurece, si yo me voy y lo compruebo, no existe. Tú has hecho el mismo recorrido. Entonces, esas son las cosas que dices, bueno, no podemos todos tener una formación, como decía antes, súper tocha en teoría de política y saber cómo se forman los estados y cómo se relacionan las naciones, etcétera, etcétera. Pero mínimo eso, tío, mínimo que hoy en día. Pero bueno, está. Yo entiendo que también como te decía antes, las redes sociales y Apelar a la emoción. Sí, al final son los ecos de confirmación de cada uno que se van alimentando emocionalmente con... Claro, con lo que te bombardean aquí, con los móviles. Apelan a lo emocional. Y no tienes tiempo para reflexionar, porque Claro, también como si después es tan tuviese, rápido claro, todo, es que todo está... está instantáneo, rápido, y no te da tiempo a madurar eso que acabas de escuchar. Estás constantemente moviendo el dedo hacia arriba y... No, y como ya tienes a alguien en el punto de mira, pues mucho más fácil. Te sientes como que ya hay un enemigo, ¿no? Como que ya, es fácil, si el problema es complejo. Claro, exactamente, es que lo fácil es echarle la culpa a otro. Si el problema Claro. es complejo, Pues por eso. hostia, ¿ahora qué coño hago, sabes? Ujú. El coche no funciona, ¿qué le pasa? No lo sé. Pues un problema. ¿El coche qué le pasa? Le pasa esto. Pues lo arreglo, Claro. fácil. Te dan la solución rápida Fácil. y sencilla. Fácil. Bueno, es verdad que esta pequeña sección política está justificada principalmente porque los que somos maestros creo que tenemos que tener una formación política importante, que yo también he hecho en falta, como Desde hemos luego. comentado antes Sí. en la previa de la conversación, porque vamos a educar a la peña. O sea, no se supone que... Yo es que a veces flipo porque se supone que tú tienes que tener pensamiento crítico sobre cosas que ni dominas. No es que no dominas, es que no conoces. O sea, tú tienes pensamiento crítico sobre cosas que dominas mucho. Yo no puedo tener un pensamiento crítico de cocina, porque yo no controlo de cocina mucho. Yo de cocina sé pues, manejarme. Pero yo no puedo ser crítico. Yo no puedo hacer un comentario crítico sobre una exposición de cocina, o sobre una exposición de arquitectura, o sobre una exposición de medicina, porque no tengo un control de esa materia, como para ser crítico. Claro. ¿Cómo voy yo a educar a ciudadanía crítica? Es que a veces me sonrojo porque digo... Es como... pone eso como podría poner crear payasos de acero. Yo qué sé, o sea, con cualquier combinación de palabras sin sentido. Sí. Porque no tiene sentido. Si no le dedico el tiempo y yo como docente estoy realmente formado en lo que significa Claro. ciudadanía, democracia, política, ¿yo cómo voy a educar? Entonces, bueno, es una pequeña interpelación, no quiere esto situar el debate entre izquierda y derecha. Aquí hemos hecho mención porque es verdad que está atravesado todo un poco por esto, porque al final los medios de comunicación, que esto sí que debería de ponerse en el centro, los medios de comunicación lo que nos dicen es que tenemos que hablar de esto, porque es lo que todo el rato con los titulares, con las noticias nos están diciendo que el problema es ese, ¿no? Que fulanito, menganito, y ya está. Porque después cuando vas a hacer intervenciones nunca haces intervenciones de cosas concretas. De la ley de vivienda o de la ley de... Yo es que no veo la tele hace muchos años y cuando voy a casa de mi madre veo cosas y me llevan los demonios. Ahora hace un congreso Pedro Sánchez de la ley de la vivienda que dices tú, tío, además que lo peor que se le puede atacar, de hecho es eso. Es que no es Begoña, su hermano, su prima, es eso. Es que España tenga el problema que tiene con la vivienda. Eso es lo peor que tendrían que hacerle frente, ¿no? La oposición. Bueno, pues ahora por fin hace un congreso sobre vivienda. Critícale, que se ha quedado corto, que se ha quedado largo, que se ha quedado lo que sea. Y sale la declaración en la rueda de prensa y lo critica. Pero no, toda la rueda de prensa de la reunión esta de presidentes de las comunidades, Sí. toda la rueda de prensa del PP es que Sánchez no dimite. Es que Sánchez no dimite. Es que Sánchez no convoca elecciones. Y que adelante las elecciones. Y que delante de la elección, oh, señor, este señor la han votado la gente, está gobernando. Es lo que hay. Si no, tú Entonces, no pones una moción de censura o tienes una situación muy, 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 muy crítica que puedas justificar y acreditar de alguna forma, ¿por qué va a tener que dimitir? ¿Por qué va a tener que convocar elecciones? Pero ellos salen como el público se lo tolera, haciendo declaraciones de sin sentido ninguno. Y yo digo, ¿pero cuándo vamos a hablar de vivienda? ¿Cuándo vamos a hablar de educación, de la reforma? Otra cosa que se le puede atacar. La reforma de la profesión docente, que decís, esta va a ser la legislatura de la reforma de la profesión docente. No se ha tocado nada.
hay reuniones, creo, entre grupos, no se ha tocado nada. O sea, hay muchas cosas que realmente machacarles, tío, sacarles datos, dedicarle horas de televisión a eso, pero no. Tenemos que estar hablando del primo de fulanito, del otro de la moto, ¿no? Entonces, bueno, sirva esta pequeña puesta en común de qué pensamos acerca de esto para que también nuestros espectadores, que seguro que muchos colegas vuestros y gente joven ven este programa, pues para que sirva para eso, en el sitio en el que estén. Yo siempre digo una cosa. El pensamiento crítico, chicas, chicos, amigos, amigas, el pensamiento crítico se da en tu cabeza, no la del otro. Porque siempre queremos que rectifique el otro. ¿Entiendes? Siempre tenemos que pensar que no, es que la gente. O sea, tú eres el que tiene que dedicarle un tiempecito. Si te quieres poner fuerte, ¿quién va al gimnasio? Tú, ¿no? No vas al gimnasio tu primo. Para ponerte fuerte, vas al gimnasio tú. Claro. Pues pensamiento crítico es horas tuyas leyendo y dándole vuelta a la cabeza. Y así pues podemos hacer cada uno su tarea. Entonces, eso, cada uno, desde la posición en que se encuentre, si le dedica 2 minutos, pues que le dedique 3. Y si le dedica 0, pues 2. Y poquito a poco vamos desbloqueando esta situación que podamos charlar. Pero bueno, vamos a ir concluyendo entonces con la parte final, en la que, bueno, es verdad que hemos estado hablando de eso, ¿no? muchas de la dicotomía entre la crisis que vivimos y después las condiciones positivas, porque después es verdad que coño, los salarios han aumentado. Es verdad que el gran problema es la vivienda. La situación en España, tío, a nivel material, si no fuese, si yo pago la tele, que es que lo que pasa, que si pago la tele, mi vida está guay. Después cuando me cuentan que vivimos en el socialismo, pues me río. Cuando me cuento que hay gente que quiere combatir el socialismo, pues me entra la risa porque digo, pero ¿cómo? Y no me han avisado. La vida es bastante cómoda. ¿Hay problemas? Pues sí, hay problemas de que vas a pedir cita al médico y te dan para 20 días. Ese sí es un problema, que la Junta de Andalucía es la que gobierna, por cierto. La comunidad autónoma se gobierna desde el PP y la sanidad la gobierna Juanma Moreno. Esas cosas sí, habría que tocarlas, pero por lo demás yo creo que vivimos momentos chulos, pero que después están aderezados por crispaciones y polarizaciones que a veces, pues bueno, molaría superarlas. ¿Qué os gustaría comentar ya para cerrar en relación a la educación, en relación a vuestros deseos, vuestras, no sé, aspiraciones, ideas, qué crítica hacéis a la sociedad, al momento histórico, cómo lo vivís? La falta de lucha y compromiso con ella. A mí una cosa que me decepciona mucho como sociedad es que sí, que envidio de otros países, de otras sociedades, es que cuando algo se necesita, que la gente salga a la calle hasta que no se consigue, no vuelve a tu casa. Lo que no puede ser es que ya las manifestaciones y las cosas las exigencias que tenemos, sea algo de un día en el calendario, salimos en ese día pues los periódicos o Google se pone en fondo el color que venga a cuento, y al día siguiente pues ya no volvemos a casa y ya hasta el año que viene no volvemos. Check, ¿no? Check. Hoy he sido feminista, mañana seré pacifista, Por ejemplo, es pasado... que eso es algo realmente preocupante. Es que ya llega un punto que te das cuenta que aquí la manifestación no sirve para nada. Y eso es algo cuando el pueblo está con grilletes, cuando manifestarse no sirve. Claro, a medida que dan la vuelta a las formas de lucha desde la pandemia, yo vine pensando también, digo, desde la pandemia, o sea, estábamos en un ciclo, o sea, yo viví el 15M muy de cerca, yo fui muy activo en el 15M, vamos, fui convocante de la manifestación del 15M aquí en Córdoba, yo puse la baldosa de prueba, no, pero eso eran momentos de pico, en sociología se dice, ¿no? Que las movilizaciones tienen momentos de pico, ese pico baja y de hecho estamos viviendo, en términos históricos, estamos viviendo los restos de esa movilización. De hecho, que Pedro Sánchez esté en el poder y que él tenga un capital simbólico suficiente como para mantenerse en el poder tiene que ver con el 15M. Fíjate que el 15M fue en el 2011, estamos hablando de 14 años. Pero que aquí en España no gobierne el PP, como en muchos otros sitios de Europa, gobiernan las derechas más reaccionarias, o en países como Argentina o Estados Unidos no gobiernen esas posiciones, fíjate que tiene que ver con ese ciclo de lucha. Pero nos pilla en la parte baja totalmente. Ahora mismo no. Pero creo que eso además se ha incentivado con la pandemia, tío. O sea, una manifestación ahora nos parece como una puta locura. O sea, que eso, que hay una manifestación. Pero no sé, creo que tampoco se estira mucho por vuestras generaciones a acudir a la manifestación, ¿no? No. No es algo Porque que al sea. final también lo vemos con esos ojos, que es que no... No sirve para nada. Pensamos que no hacemos nada. Bueno, tendréis que hacerlo valer. O sea, Desde luego, sí, claro. al final el tema es ese, que buscamos la fórmula. Que a lo mejor no es manifestarse, a lo mejor en el siglo XXI hay otras fórmulas que tienen. Pero tienes que medir el impacto. O sea, no sirve eso, el ponerte el perfil. O sea, no sirve el avatar. O sea, eso tienes que ver si ha creado algún cambio. Si no lo ha creado, pues que no sirve. Bueno, mira tú, ¿qué nos quieres comentar? ¿Qué es
¿Cuál es tu caballo de batalla? ¿Qué cosa Yo, te mosquea? pues, me mosquea que la gente no sepa ser ciudadana. Pues yo creo que deberíamos, sobre todo los que vamos a ser maestros, educar en ciudadanía, ¿no? Primero entender qué es ser ciudadano, saber convivir, saber dialogar, tener pensamiento crítico y también lo que dice Mario, ¿no? Estar comprometido e implicado, nosotros que vamos a ser maestros, pues con nuestra profesión, pero en general con lo que pasa en el mundo. Es así, yo lo pienso así. Reivindicamos un poco que la peña eso se politice, en el sentido de que se forme, porque no que se politice tanto, sino que se forme Que un se poco forme políticamente. políticamente y que lo haga con buen rollo. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vernos. Gracias, Mario. Gracias. Bea. Gracias. Chao. Y nos vemos ya la temporada que viene. Este es el último capítulo. Así que nada, dale like, suscribiros. Todas las historias esas es un rollo decirlo. Verás que si esto coge cuerpo, pues seguiremos haciéndolo. Si no, pues ya está. Lo haremos este año. Una buena experiencia, pero lo dejaremos aquí. Depende de vosotras y vosotros. Chao.